poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Muy buenas noches para todos a lo largo y ancho de todo el país. Estamos recibiendo en esta noche al senador electo de la lista 609, Daniel Casciani. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, es un gusto recibirte. Buenas noches, también es un gusto. Buenas estar con noches, ustedes y con los televidentes. Estaba pensando, ¿no? ¿El MPP realmente copó las elecciones? Bueno, no, tuvimos una muy buena votación. La gente nos reafirmó nuevamente su confianza, eso creo que es importante. Tuvimos una representación que incluso excedió lo previsto por parte nuestra. Hoy somos creo que la lista que tiene más legisladores del país, incluso más que el Partido Nacional, que es el partido del Presidente de la República. Y bueno, y sin duda creo que eso tiene que ver con un trabajo que se hizo muy capilar, de desarrollo también de una campaña muy cercana. También las incorporaciones de compañeros y compañeras en la lista, que es una lista muy potente. Y sin duda también un elenco de renovación. Esta es la primera elección que él tiene la 609 sin Pepe y Lucía como... Bueno, eso te iba a decir, ¿no? ¿no? Porque muchas veces se podría decir, por ejemplo, que el éxito de la MPP era justamente Pepe Mujica, que sí lo es, lógicamente, Sí, como referente y todo, pero indudablemente ahora no estuvo tanto, y en el interior sobre todo, ¿no? No, ellos dijeron que es la primera elección que están mirando desde el balcón. Es Ajá. decir, y eso también fue una exigencia mayor para nosotros porque nos requirió un despliegue con mucho más compañeros y compañeras. También en el caso de Alejandro Sánchez, que es el cabeza de lista, Ajá, el él Pacha Sánchez. estaba cumpliendo también la tarea de jefe de como quien dice, de la campaña de Yamandu Y Orsi. no me cabe duda también que el hecho de que Yamandu Orsi sea del interior tenga otra llegada, ¿verdad? A la Bueno, gente, sí, ¿no? yo creo que en sí. el territorio. Yo más creo que el nada, acierto, el gran acierto del Frente Amplio fue haber recuperado el interior del país, ¿no? Es decir, Ujú. nosotros en esta elección tuvimos triunfos en 12 departamentos, sacando Montevideo y Canelones 10 departamentos del interior. Ganamos en departamentos que nunca en la historia del país el Frente Amplio había ganado elección tras elección. En el caso de Durazno y Tacuarembó. ¿no? Ajá. Bien blanco, ¿no? De Vidalín, sobre todo. Es como si el Partido Nacional hubiera ganado en La Teja y en el Cerro para nosotros. Claro. Y bueno, y creo que eso también te da también motivos y un adicional más, un plus, para afrontar esta nueva etapa con más fuerza, con más responsabilidad y también con mucho más respaldo, porque creo que sin duda, en la medida que uno ve los resultados electorales, también le va confirmando que hay una línea histórica que tiene que ver con la amplitud, de tratar de convocar a un conjunto de sectores de la sociedad para que puedan hacer política, que la 609 sea ese paraguas, también es importante. Algo que Pepe nos ha enseñado también de mirar el conjunto del país, sobre todo el interior del país, y tratar de no suplantar el cara a cara, que es muy importante. Los medios de comunicación son instrumentos muy importantes para llegar a un conjunto de uruguayos y uruguayas, pero estrechar la mano, darse un abrazo, ponerle rostros a los problemas, sin duda también en un país que tiene una dimensión humana y una escala que en ese sentido lo podemos hacer, no es Brasil, no es otros países que son continentales. Creo que también la política tiene mucho de cercanía y bueno, la 609 ha intentado cultivar contra otros modelos que se han intentado establecer, Claro. ¿no? De Y vos las decías redes que sociales. le ponían rostro a los problemas que tiene el país, ¿no? A los escollos que tiene el país. ¿Tú crees que fue un gobierno de fracaso realmente el de Luis Lacalle Pou? Yo creo que este fue un gobierno de luces y sombras. Ahí está. Que generó un conjunto de expectativas importantes en el conjunto de uruguayos, incluso más expectativas de más uruguayos que incluso de los que lo votaron. Y bueno, creo que sin duda, si uno pasa a raya entre lo que se dijo en campaña electoral y lo que se terminó concretando en el gobierno, que muchas veces hay distancias importantes, hay como por lo menos en la ciudadanía en general y en algunos sectores más particulares como que el gobierno siente que los defraudó en ese sentido. No diría fracaso, pero sí que los defraudó. Es decir, Claro, teniendo en cuenta la pandemia y otras cosas que pasaron. hay también, sin ¿no? duda fenómenos que son extra
Sí, Es sí, decir, claro. el gobierno son variables que no se pueden controlar, la situación de la crisis sanitaria, la guerra, es decir. Pero bueno, un gobierno también tiene que hacerse cargo de eso que no prevé y lo que prevé. Y bueno, en campaña electoral se decía que se iban a bajar los impuestos, se iban a bajar los combustibles, se iban a mejorar la seguridad, no se iban a bajar los salarios, no se iban a bajar las jubilaciones. Todo eso no sucedió, entonces ¿Los creo... combustibles no bajaron nada, decís tú? Y bueno, si uno mira la paramétrica? paramétrica en general, Sí. desde el comienzo del gobierno hasta ahora han aumentado significativamente, más de un 20 y pico % la nafta, y hoy seguimos teniendo los Porque antes combustibles. subían una vez al año, ¿te acuerdas, no? Claro, pero si uno mira la foto, en realidad los combustibles siguen siendo caros para la región, Claro, y además lógico. somos el país que tiene el combustible más caro, el gasoil y la nafta más cara del continente. Yo no digo que esto sea solo responsabilidad del actual gobierno, pero lo que dijeron que iban a hacer, primero dijeron que no iban a subir los combustibles, una cosa rarísima, porque en Sí, 5 años no suben los imposible eso, combustibles, ¿no? Porque importante. eso depende del contexto Claro, internacional, ¿no? pero además al mismo tiempo, generalmente el combustible no subió o bajó, básicamente no subió cuando nos acercamos a los procesos electorales, es decir, Sí, cuando sí. había elecciones departamentales, cuando había Sí, elecciones sí, ahora internas, quedó, ahí quedan hasta- chato, ¿no? después generalmente lo suben y lo Paralizado. corrigen, entonces creo que sin duda, pero bueno, ese no es el principal problema que Claro, tiene el porque Uruguay. Igual ANCAP, dentro de todo, no está en ese sufrimiento que tuvo en el gobierno de José Mujica, sobre todo, ¿no? Sí, Cuando sentí que era presidente. Lo que pasa es que ANCAP. en algún momento hubo decisiones de inversiones importantes que otras cosas modernizaron. Por Sí, ejemplo, la matriz, sobre todo, ¿no? y la central petrolera que tenemos ahí en La Teja, entre otras cosas, cambió significativamente. Fueron más de 300 y pico millones de dólares y eso permitió que el gasoil que se consume por parte de los uruguayos no tenga tanto azufre y no dañara los motores de los autos como estaba sucediendo. Entonces, también hubieron inversiones país que muchas veces se contabilizan en las cuentas nacionales o en las cuentas de las empresas y no en las cuentas nacionales. Claro. Pero bueno, creo que hay Hay que problema. tener un equilibrio entre todo Claro. eso, ¿no? ¿La gente medirá todas esas cosas para elegir al candidato ahora, por ejemplo? No. Yo pienso que elige a la persona. Yo creo que elige al ahora, conductor, ahora esta es una al equilibrio. instancia diferente, ¿no? Esta instancia, la gente le agarró bastante la mano a las elecciones y al sistema electoral que tenemos del año 99 hasta Sí. acá. Muchas veces en octubre vota una cosa, vota un candidato a diputada, un candidato a senador que conoce, que de repente comprometió el voto. En noviembre vota a quien quiere que conduzca los destinos del Uruguay y muchas veces no es el mismo partido que votó en primera vuelta. En mayo después votan a otro partido Sí, porque puede entienden cambiar, sí. que el gobierno departamental tiene otro Y más signo te político. diría, yo si fuera senador o diputado, hasta cambiaría la ley de intendente y alcalde. Para Sí, que sí, no habría que sea en la algún misma momento separarlo. El situación, problema ahí ¿no? es cómo haces vos para no estar todo el tiempo en elecciones, porque también Claro, tiene una lógico. dificultad y tiene un costo, pero sin Pero duda ha creo que sucedido, pero ¿verdad? que la son- gente ha votado alcalde Sí, y sí, no sí. vota intendente o Capaz vota que hay que intendente y no permitir el vota voto alcalde. cruzado, ¿no? El voto cruzado, exactamente. que se pueda votar. A veces en algunos lugares hay 2 urnas y bueno, y vos votás. Democratizaría mucho más todavía, ¿no? Yo creo que sí, y bueno, y eso creo que también le da a Yamandú, creo que a Yamandú este tramo de la elección le queda más cómodo que a Delgado. Primero porque Yamandú tiene como trazabilidad de origen de algunas cosas que ha dicho desde el principio, desde su gestión, ¿no? Ujú. Porque Delgado ahora se volvió dialoguista, ahora que no tiene mayorías parlamentarias ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados. Cuando le tocó gobernar dialogó poco en realidad, o por lo menos acordó poco con la oposición. Cuando era oposición era más dialoguista que cuando fue gobierno. Yo creo Pero que yo- es la palabra del momento, Sí, ¿no? pero- Dialoguismo, dialoguista, ¿no? Ahora justamente ya salió el famoso debate que va a Sí, ser el sí, 17 de sí. noviembre, el domingo, ¿verdad? Sí. Pero a Yamandú este tramo de la campaña le queda, como yo siempre digo, para mí a Yamandú, parafraseando al Cholo Simeone cuando estaba en el Atlético de Madrid con Suárez, que Sí. estaba terminando de, como en los últimos partidos para ganar la Liga Española, dijo, entramos en la zona Suárez, ¿no? Porque esta era en la zona de los partidos donde Suárez jugaba mejor y se exigía mejor. Esta es la zona Orsi, ¿no? Es donde Orsi le queda más cómodo, porque tiene esa trazabilidad de origen, pero además porque creo que ha cultivado a lo largo de su trayectoria política como siempre mirar un poquito más allá, tratar de mantener vínculos personales y políticos más allá de las diferencias ideológicas que uno puede tener. Y me parece que el país necesita eso, necesita un poco Ujú. más de unión, menos disputas políticas. Por supuesto que los partidos políticos tenemos diferencias Y está cambios bien también, que ¿no? tengan Porque la gente está votando al cambio. cambios, a ver ustedes, que porque si la economía crece, los nadie salarios pensaría crecen. que el MPP coparía prácticamente todo el Senado.
Ustedes también cambiaron, ¿no? Sí, nosotros cambiamos, no somos el mismo MP del año Uno piensa en 89. MVP, Tupamaro, Radical, MLN, y no, ya está. No, yo creo que Ya hoy, fue hoy, eso, ¿no? hoy la 609 ha cultivado algo que es muy importante, que es la amplitud. Es decir, tratar de ser bien Ahí está. amplios, de cobijar a los que piensan diferente. Hoy está, en nuestra lista está Blanca Rodríguez, que es una frente amplista independiente, Ujú. cristiana. Está el Canario Frati de Cerro Largo, que es integrante del Partido Nacional y de la Federación Rural, que en el año Que hizo una 2000 comparación muy especial en estos días en los medios, ¿no? Bueno, pero que en el año 2005 se vino Que si se muere al el encuentro Delgado, si se muere progresista. Yamandu, ¿quién queda? También tenemos a Fernando Amado, que viene del Partido Fernando, Colorado. sí. Es decir, Andrés Toriani en Rivera, que no era el de la 609, que fue director del hospital. Es decir, tenemos mucha gente de muchos lugares que sin duda nos permite ser como un lugar de encuentro de lo mejor del Uruguay. Se lo Pero decimos está nosotros. bueno en estos días, por ejemplo, incorporar nuevas figuras en esto de decir, me adhiero al Frente Amplio, una persona que nunca fue del Frente Amplio y a último momento se adhiere. Bueno. ¿Está negociando con el candidato No, o simplemente yo está creo que ahora- diciendo a la población, bueno, no, me adhiero ahora porque entre Delgado y Yamandu me quedo Claro, con Yamandu? yo creo que ahora se abre, esta elección es Víctor diferente. Biorgan, por ejemplo, Zaira del Que Partido lo acaban de echar, Colorado. ¿no? Lo acaban ¿eh? de echar de la Secretaría de Inteligencia, Víctor Sí. Dior, por apoyar la candidatura de ¿Y eso no te parece lógico? ¿Que lo acaben de echar? No, no me parece lógico que alguien por apoyar a un candidato... Pero era un lo- empleado de confianza, un lo- funcionario de confianza lo dentro del hecho, Partido pero- Nacional, ¿no? Yo Que creo trabajó hay hasta, como hasta último tino. momento y que nadie Sí. conocía políticamente. Bueno, ¿alguien lo conocía? Porque era Sabías que Víctor estuvo en Canal 5, ¿no? Bueno, pero era el responsable de la... Es decir, era el responsable por el Partido Nacional de, de la toda mesa, la inteligencia, de la- decís tú. y de la mesa de seguridad. Es decir, cuando- no sabía sí, eso. Sí, sí, fue el representante del Partido Nacional cuando se convocó los diálogos políticos. de la mesa de Pensé que seguridad. era un funcionario más que trabajaba No, como no, asesor, no, no, ¿verdad? nadie manda a estos temas. Lo mismo que alguien no Rivero conoce. en el gobierno No, de no. Valle, ¿no? Yo creo que tampoco es tan a ver, conocido. esto es importante. Primero, lo de... No negocian cargos lo de- estos pases, no, ¿no? no. Y además no apoyan al Frente Amplio. Ellos siguen siendo blanco y colorado, tanto Sí, Zaida sí. como Víctor. Lo que terminan apoyando es una candidatura que ellos sienten que expresa mejor. Que les convence más. Que expresa mejor Sí, sí. para el Uruguay que se viene, siendo blanco, Yamandu Orsi lo expresa mejor que Álvaro Delgado. Zaida González, siendo colorada y no dejando de ser colorada, siente que Yamandu Orsi los expresa mejor en términos de cuáles son las visiones ballistas. Bueno, en del Partido definitiva, Colorado. además, el Frente Amplio se ha nutrido de ballistas toda la Sí, vida, ¿no? sí. Y de blanco, Pero ¿no? bueno, lo importante es eso. Hoy no elegimos entre Frente Amplismo y Frente Amplistas y coalicionistas. Hoy elegimos entre las Entre cualidades candidatos. políticas y personales de Delgado y de Yamandu Orsi. Por eso creo que a Yamandu le queda bien esta etapa de la campaña, porque me parece que puede desplegar sus mejores dotes, que sin duda son muy importantes y que además lo ha caracterizado en su historia política. Y han, digamos, visto esta posibilidad, ¿no? De la presidencia, pero también de la vicepresidencia, ¿no? El asunto de que Carolina Cose va a ser presidenta del Senado, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, es la sí. relación del MPP y justamente el nuevo encuentro de Carolina Cose con su lista amplia, por ejemplo? No, normal. Mirá, la lista la amplia La sacó a último momento también, ¿no? La lista amplia fue una lista que se creó cuando ella fue candidata a presidenta por el MP. Fue Sí. candidata. Sí, ¿Ah, sí, sí? sí, Ah, no sí, sabía sí, eso, sí, yo. sí. Sí, tuvo una expresión electoral muy mermada y bueno, y ahora tuvo una adhesión más importante, casi 100.000 votos. Porque te acuerdas también que hubo algunas expresiones muy poco felices de Mujica por su verborragia, Sí, ¿verdad? bueno, pero eso De era más bien Lucía frente en a el ella, contexto ¿no? de la disputa entre Yamandu y Carolina, que ellos expresaron su visión acerca de quién tenía más comprensión sobre En el sobre interior, del sobre país. todo, ¿no? Que es lo que terminó después ratificando en Sí, la es propia cierto. interna y después la propia elección ¿Y nacional. los ¿no? hermanos Yo creo que eso fue un Casiani acierto. cómo llegan a la política? Vos tenés un hermano que también fue diputado, ¿no? Somos 4 hermanos. Pero no los to- dos no- no eran to- los que salieron. ¿Ustedes eran mellizos o algo? No. ¿O son parecidos? No. Pablo es un poco mayor que yo. Ah, Del mirá. año 80, yo soy del 83. Pablo está dedicado a educación por completo, Sí, ¿no? él es maestro de profesión y se ha especializado en materia educativa. Inclusive ahora está en el Instituto de Evaluación Educativa. Sí, fue algo así, representante ¿no? por los docentes en el Consejo de Primaria, cuando el Consejo tenía representación ¿Es de los cierto? trabajadores. Y después fue también, ahora es representante del Frente Amplio por el Instituto de Evaluación Educativa. Bien, nos llevamos muy bien y además nosotros militamos de muy chicos. Yo milito de los 15 y 6 años, primero a nivel estudiantil,
y después a nivel político, porque uno se va como convenciendo de que después de la militancia social hay otros compromisos que debe asumir. Militamos toda la vida en el MVP, y bueno, y somos, no sé, yo a esta altura tengo 41 años, así que hace un par de años que milito Bueno, en pero sos política. joven todavía. Soy joven, pero Ujú. en otros países ya Ahora, sería con medio, 41 años, ¿verdad? ¿Cómo ves el futuro del Uruguay? ¿Qué proyecto te interesaría presentar en esta legislatura tuya, verdad? Bueno, Si ganara el Frente Amplio. Yo he hecho algunos proyectos interesantes que yo no sé si ustedes conocen, pero que se publiquen ahora una cosa que se llama las declaraciones patrimoniales de los candidatos, pero ahora en este caso no solamente de los candidatos, sino de los integrantes del Senado de la República, de los diputados, de los intendentes. Eso fue un proyecto que nosotros iniciamos, que lo hicimos del Parlamento. Generalmente los proyectos que vos impulsás del Parlamento tienen poca posibilidad de apoyo, porque en realidad no tienen el fuego del Poder Ejecutivo de sacar una ley, sino que necesitan más negociación. Esa ley nosotros la aprobamos, la apoyamos y nos permite hoy que todos los, incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que era una idea muy concreta, es decir, que la gente sepa cuál es ¿Con el qué patrimonio. llegaste y con qué te vas? con qué te vas y que pueda controlar y que... Ahora, pero se van con mucho dinero ustedes. No, Que lo ¿acaso no donen, ustedes? que lo colaboren con otra cosa, No, pero mirá, los legisladores uruguayos cobran más que los argentinos, que los eso brasileños, puede que ser. los... Está, pero en el caso nuestro, nosotros tenemos topeado, es decir, cobramos como un trabajador de la construcción, 2/3 de nuestro salario lo donamos, o sea que en realidad... Claro, pero no lo Lo que era- cobraste, quiero decir. claro, no lo cobramos y justamente porque entendemos O lo que- ponen en el partido, ¿verdad? Como pero varios además lo hacemos no legisladores, solamente o lo donan. para financiar parte del partido y las elecciones, porque también... Pero no cobran 700.000 pesos No, entre partidas no, y cosas. no, nosotros no, es decir, nosotros lo donamos. Pero, y nosotros... lo cobras igual. Lo cobras tú. lo después cobra pones- el cargo, claro, sí, el cargo sí. No, igual no creo que no es tanto. Una partida de secretaría creo que Pero da me eso. parece que lo que nosotros también queremos señalar cuando hacemos ese tipo de donación y nos desprendemos de 2/3 del salario que nos correspondería como senador o diputado electo, es también decir, bueno, hay un conjunto de la sociedad, hoy hay 600.000 trabajadores que cobran menos de 25.000 pesos. Exacto, por eso mismo. 300.000 jubilados que cobran menos de 18.000 pesos. Vos no le podés pedir un esfuerzo a la sociedad cuando vos de repente tenés salario de privilegio. Entonces nosotros ¿Y qué habría que hacer entonces? ¿Equiparar más? Porque plata por mucha no hay, que digamos. Bueno, ¿no? yo creo que primero hay que tratar de subir los salarios mínimos y las jubilaciones mínimas. Pero ¿cómo lo subís? ¿De dónde sacas la plata? Bueno, O el dinero, mejor dicho. primero yo La creo que redistribución, ¿no? De lo que pasa. Yo creo que en la medida que uno gana más, también se compromete más, se puede ir formando más, y eso también después termina teniendo un resultado en hacer mejor las cosas, en el trabajo, y también al mismo tiempo uno consume más, al consumir más paga más impuestos, al pagar más impuestos hay más recaudación, esa recaudación te permite a vos después seguir, ¿no? Es un círculo virtuoso, lo que sí es verdad es que uno no puede aleatoriamente subir los salarios y las jubilaciones, porque si no terminaría fundiendo las empresas y fundiendo el Estado. ¿Y el MVP qué haría? ¿Repartiría mejor la torta? Bueno, lo que digamos? nosotros ¿Qué hay? nosotros hemos dicho es la principal política social que puede implementar un gobierno es primero generar laburo de calidad, ¿no? Y al mismo tiempo ese laburo de calidad tiene que estar bien remunerado. Y creo que nosotros lo que hemos dicho es, bueno, si el salario y las jubilaciones son bajas, cuando crece la economía tiene que crecer los salarios y las jubilaciones. Y de repente, si no pueden crecer todas las jubilaciones y todos los salarios en general, que por lo menos crezcan más en términos porcentuales, de manera diferencial, el salario mínimo y las jubilaciones mínimas, porque eso empuja mucho más. Y además eso está comprobado que quien gana 200.000 pesos no gasta todo el dinero en alimentos, ¿no? En productos de la canasta básica. Pero quien gana 18.000 básicamente gasta una porción mucho más importante de esos recursos en esos productos, y eso también genera después un mayor consumo para los pequeños y medianos comerciantes. La gente después puede de repente contratar a un trabajador más porque tiene más laburo. Entonces se va generando un círculo virtuoso. Y eso creo que sin duda es lo más importante. ¿Qué hizo este gobierno? Este gobierno durante 4 años tuvo los salarios y las jubilaciones congeladas, es decir, creció la economía casi 5% Sí. y los salarios y las jubilaciones no crecieron en términos Ahora, reales. esos salarios también fueron acordados con el PIT-CNT El primer a la año. salida de la pandemia. El primer año. Que se recuperaba en el 2025, ¿no? ¿Tú No, recuerdas eso? El primer año lo que hubo fue se llamaba un acuerdo puente, Claro. que era en un año. Ah, ¿en un año en solo un era? año- no, Yo pensé que era escalonadamente. no. era. En un año no se mantenía el salario congelado
para Ajá. que no haya más despidos. Eso fue lo que se acordó con el Pincelet. Después hubieron rondas salariales, que fue lo que permitió. Pero in- acordaron. Incluso contra la posición del gobierno, que el gobierno votó en contra de los consejos Sí. salarios, acordaron muchas veces con trabajadores y empleadores un aumento importante. Pero Por ejemplo, en el salario de los maestros y profesores, yo recuerdo que sí se acordó. Inclusive se realizó hasta un pacto un de año, paz, pero fue un ¿verdad? año, pero fue un año, fue un año. Después, ¿El año después, lo pasado? que, después lo que hubo fue un acuerdo para incrementar los salarios, la pérdida de Ajá. salario. Pero el salario perdido nadie te lo reconoció. Lógico. Pero además, si uno mira la foto más larga, este año vamos a vivir los 40 años de democracia, ¿no? Si el año que viene, Sí. en 2025, 40 años de democracia ininterrumpida. Debe ser el periodo de democracia ininterrumpida más largo en los últimos años, por lo menos en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Si uno mira la foto de los 40 años, del 85 para acá, en realidad hubieron diferentes gobiernos. El gobierno Sanguinetti, el gobierno Lacalle Herrera, el gobierno Sanguinetti, el gobierno Jorge Valle, Tabaré Vázquez, Mujica, Tabaré Vázquez y Lacalle Pou. Si hubieron 25 años de gobierno de derecha y 15 años de gobierno progresista, para llamarlo de alguna manera. Si uno mira la foto, el crecimiento del salario en esos 40 años, si el salario hubiera crecido 100, 87% de ese salario creció en los 15 años. Y solamente el 12% creció en los otros gobiernos. Ajá. Salvo en el gobierno de Sanguinetti, en el primero, que hubo un Pero reto. ¿te acuerdas que también en el 2007 se implementa el IRPF, verdad? Claro, pero digo, Eso ayuda mucho. pero no, Es pero una lo que inyección para la- no, pero lo que voy es, salvo Y en la el, bonanza económica en el del primer exterior. gobierno de Sanguinetti, que hubo un aumento del salario real del 26%, Sí. porque veníamos de la tablita. Yo nací en el 83, nací después de la Sí, tablita, sí, pero la todo el mundo tablita se debe famosa acordar del lo que... Después, tanto en el gobierno de la calle Herrera, en el segundo gobierno de Sanguinetti, en el gobierno de Valle, que bajó el salario en términos reales porque hubo una crisis, Sí. y en el gobierno de la calle Pou, el salario no creció en esos 5 años de cada uno. lo que Bueno, debería crecer. creció menos del 5%. Entonces, Ajá. cuando gobiernan algunos actores, el salario no crece tanto y la economía crece. Cuando gobierna el Frente Amplio, el salario crece en la medida que crece la... Y esa es la promesa que hace justamente Yamandu Orsi ahora. Sí, Crecer sí. los salarios ya. De hecho, mira, yo estuve leyendo el programa de gobierno de la coalición. Sí, sí. que Son se muy presentó- parecidos, te diré. Yo que estuve se leyéndolo presentó. también. En ningún momento dice Sí. que los salarios y las jubilaciones y pensiones van a crecer. En ningún momento lo menciona. Bueno, pero se supone que de hecho deben crecer según. Pero es un el PBI y compromiso. todo eso. ¿Eh? Es un compromiso, ¿no? Sí, sí. El compromiso que asumen con la ciudadanía. no Ustedes está. sí lo hacen, Sí, sí, claramente. no, ¿no? están las 48 medidas, está en el programa y además ha sido, nosotros en 15 En el años... último documento creo que dice que sí, que las pensiones No, no, no y dice. jubilaciones, en el compromiso del país sí dice. No lo dice, lo acabo El mínimo nacional, No lo dice. ¿no? Es más, tanto es así que no lo dice, que Delgado en la conferencia de prensa dijo que la semana que viene van a hacer una propuesta para decir que van a crecer las jubilaciones y las pensiones. Se ve que se olvidaron, lo hicieron muy Ajá. rápido o no les importó. Bueno, Entonces, toma café que se enfría, hacemos una pausa y seguimos juntos aquí en Mediarte, en la red uruguaya de televisión, en este café versátil de la noche. Ya volvemos. muchísimas gracias. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Lunes de descuento. Descubrí los descuentos en nuestras delicias de panadería. Miércoles, día de carnes y fiambres. Aprovechá los descuentos con nuestros mejores cortes. Viernes, disfrutá una variada selección de frutas y verduras con ofertas increíbles. Ahora con nuestro espacio café, su punto de encuentro en Canelones con cocina gourmet. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Mocedades y los Panchos. Sábado 9 de noviembre a las 21 horas. Presentación exclusiva para la Plaza de Toros en Colonia. 9 de noviembre. Mocedades y Rafael Basurto de los Panchos en Colonia. Entradas en venta en Red Tickets y boletería de la plaza. Bienvenidos a mi consulta, un lugar donde la salud visual de
Bienvenidos a mi consulta, un lugar donde la salud visual de cada paciente es mi mayor prioridad. Aquí cada detalle cuenta. Bienvenidos a mi consulta, un lugar donde la salud visual de cada paciente es mi mayor prioridad. Aquí cada detalle cuenta. Utilizo un refractómetro computarizado para obtener la medición exacta de tus lentes, buscando siempre que la visión, tanto de lejos como de cerca, sea la mejor posible. Realice una prueba minuciosa de los lentes, ajustándome a las necesidades de cada persona, y tomo también la presión intraocular en ambos ojos para asegurarme de que todo esté en equilibrio. Concentrada y dedicada, examino cada estructura ocular, por dentro y por fuera, con la lámpara de hendidura y el fondo de ojos. Escucho a cada paciente entendiendo sus necesidades y trabajo en conjunto para encontrar las mejores soluciones. Si descubro alguna alteración, indico el tratamiento necesario y entrego la receta que les permitirá ver el mundo con nuevos ojos. Aquí en mi consulta se sentirán en un espacio de confianza y tranquilidad. Estoy aquí para cuidar de su visión, con delicadeza y experiencia. Gracias a mis pacientes por confiar en mí. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Bueno, seguimos para todo el país tomando un café con Daniel Caggiani. Daniel, he escuchado por allí que podría ser el futuro canciller de la República. Bueno, no sé, yo no he escuchado ¿No te ha mucho. llegado este comentario? No, nosotros estamos abocados para que Yamandú el 24 sea electo presidente, Ajá. y luego pueda tener la capacidad de conformar gobierno con quien él entienda que es el más indicado en las áreas que corresponden. Nosotros en eso estamos consustanciados en poder lograr tener la mayor cantidad de votos para que Yamandú sea el próximo presidente de la República, y luego eso se verá. Creo que lo ¿Pero te importante... interesan los temas internacionales, por ejemplo? No, La yo guerra, trabajo, no, esas yo- cosas que han pasado, bueno, la ¿verdad? guerra no me interesan El tanto. triunfo de Trump, por ejemplo, Yo trabajo los temas internacionales, he sido como una especie de vocero de la parte internacional del Frente Amplio en esos temas, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ahora, pero básicamente porque también ahí nos dividimos tareas y cada uno va Ajá. teniendo sus roles, pero bueno, creo que el mundo que se viene es un mundo cada vez con más incertidumbre. Muy dinámico, además, ¿no? No, claro, y sin duda creo que es muy importante para el Uruguay los temas internacionales, no solamente por los temas comerciales, porque en realidad Claro, importan mucho, ¿no? nuestros temas comerciales son muy importantes. Es decir, el sector agroexportador tiene un peso muy importante en la balanza comercial y sin duda también el trabajo nacional. Y bueno, y creo que el Uruguay, como dijo Herrera en algún momento, es internacional o no es. Y bueno, y creo que sin duda tiene, por nuestra dimensión territorial y económica, tenemos un peso diferente a lo que debíamos tener por... Y te por nuestra acuerdas también capacidad. de aquella expectativa del Tratado de Libre Comercio con China, que no salió, El lamentablemente. gobierno en esta área ha hecho agua por Sí, todos sí. lados, ¿no? Es decir, en La realidad parte creo, internacional creo que ha ha sido sido un de las desastre, un peores desastre. de las peores áreas de este gobierno. No tiene mucho costo político porque a veces la gente lo ve más alejado, pero Sí. bueno, para los que conocen un poco el tema, es difícil defender este gobierno. Lo que pasa es que un embajador también tiene que vender el producto uruguayo, ¿verdad? Sí, claro. Venderlo, las Sí, cosas, sí. si no... Sí, lo que pasa es que si no tiene un gobierno que lo ayude, a veces no son Gardel ni Mago, ¿no? Yo creo que ahí pasaron 3 cancilleres, algunos subsecretarios. Y me consta que Fernando Lugris allá en
En China ha trabajado Sí, muchísimo, en todos los gobiernos. Ha trabajado muy bien, sí. Es un ha trabajado- diplomático de sí, carrera, sí. No, y tenemos excelente, ha vendido excelentes mucho. diplomáticos de carrera que son muy profesionales, que han Pero hay muchos que no. servido a la Hay muchos que van a sentarse, Bueno, a pero cobrar su la sueldo, gran a hacer mayoría sus tienen fiestitas. tienen un trabajo. Y lo que pasa es que también el Uruguay tiene que redimensionar muchas veces. El otro día nosotros estábamos estudiando el despliegue institucional que hace la Cancillería en el mundo ya no responde al mundo que existe. No, Es decir, claro. nosotros tenemos 1/3 de las embajadas en un lugar como es Europa, que tiene una importancia política necesaria, pero que representa menos del 10% del comercio. Y que tampoco global. nunca ha logrado la tenemos- famosa y tenemos muy tratado pocos de la embajadores. Unión Económica Europea, por ejemplo. Y tenemos ¿no? muy pocos embajadores en la zona del Asia-Pacífico, que es donde residen la mayoría de nuestras exportaciones, y ni que hablar de Mercosur. Entonces creo que también hay que ver cómo redimensionamos un poco el despliegue que hace el Uruguay en eso, y bueno, y para eso también tiene que haber una prioridad de Estado en ese sentido. Este Pero gobierno ha ya hecho no hay poco. tanta prioridad en el Mercosur, ¿verdad? El Lo he Mercosur- escuchado a el Yamatú. Mercosur sigue siendo nuestro Ha dicho que es principal socio importante, comercial. pero ya no tanto. El principal socio comercial sigue siendo el Mercosur para el Uruguay. Y si uno analiza no solamente el comercio de bienes, sino también servicios, la inversión extranjera directa. Pero sí. él ha dicho claramente que cree en el gobierno unilateral o bilateral, Yamatú. No, ¿sí? el Uruguay tiene que tener siempre relaciones bilaterales con el conjunto de los países del mundo, llevarse muy bien y venderle hasta el que se descuide. Ese creo que ha sido, en ese sentido, una política de Estado. Nosotros tenemos que Sí. llevar bien con todos y venderle hasta el que A se quien descuide. sea. Porque me parece que en eso no hay problemas ideológicos. Pero Ahí lo antes que- sabía, Daniel, un poco. No, no tanto, no. Yo creo que ha habido un uso político de algunos temas, pero me parece que este gobierno ha sido muy malo en eso. Mire, nosotros pagamos 530 millones de dólares de aranceles para ingresar a los principales productos. La mitad de esos aranceles se van en China. China, nosotros pagamos casi 260 millones de dólares. Y lamentablemente en este gobierno eso no se ha solucionado, al contrario, ha empeorado. Es decir, no mejoramos el acceso al mercado ni tampoco mejoramos los aranceles que pagamos. ¿Y cómo mejorarías a este Uruguay cotidiano que se habla ahora por parte de tu fórmula y también por parte de la fórmula de la coalición de bajar el costo de vida? De que las cosas no sean tan caras en el Uruguay, ¿no? Bueno, sí, a ver, el Uruguay tiene cosas positivas y cosas negativas. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo... Todo tiene un impuesto, cómo- entonces, claro, no sé. ¿Cómo logramos primero tener niveles de cohesión social y de convivencia diferentes a lo que es Latinoamérica? Eso hay que cuidarlo, eso tiene un costo. Los ¿Tú crees en servicios el tienen- libre mercado entonces, igual? Yo creo que el Estado juega un papel muy importante en la sociedad, ¿sí? Ujú. En la dotación de recursos, en las empresas públicas que el Uruguay tiene. Que eso Pero el genera Estado debe recursos. meterse, por ejemplo, en nuestros alimentos. ¿Cuánto vale la papa? ¿Cuánto vale la leche? ¿Cuánto vale el pan? ¿Cuánto vale la pasta de dientes? Yo por soy ejemplo? de los que piensan que el Estado tiene que ser, como decía Valle de Ordóñez, el escudo de los débiles, no el trampolín de los mayaboros, que lamentablemente es lo que se convirtió hoy. Por supuesto que el Estado no está para atender la cama ni para tener hoteles, ¿no? Hay discusiones que ya ¿A qué le trascendieron llamas los- Maya Oro tú, específicamente? a los grandes sectores concentrados de Grandes. la economía y transnacionalizados. Ahí sobre todo, está. ¿no? Sí, me parece que ahí hay como lamentablemente este gobierno terminó como haciéndole calcito a ese Ajá. grupos económicos que no son los que necesitan. Pero tanto también esfuerzo. incrementó la parte Y creo que- marginal y la pero parte... se olvidó de todo el medio, ¿no? Y Sí, hay pero que si vos ves el reequilibrar un poco más. presupuesto, el MIDE tiene mucho más en el Frente Amplio. No, eso no es así. Eso en realidad fue una triquiñuela que hicieron desde el punto de vista presupuestal, que incluyeron parte Ajá. de las tarjetas sociales que ya se pagaban, los incluyeron en el presupuesto, pero en realidad el MIDES también sufrió Si uno ve recortes. las estadísticas, dice sufrió- que hay más presupuesto, claro, bueno. capaz que la Usted- gestión es otra, Vos sos ¿no? hincha de Peñarol o de Nacional. De ninguno de los dos. Peñarol tuvo un presidente muy importante que se llamaba Ajá. Damián, yo soy hincha de Nacional, que decía: no mienten los números, sino los que hacen los números, ¿no? Ah, mirá. Muchas veces, Sí, sí. yo diría, los que interpretan los números muchas veces lo hacen de manera No, porque yo lo que entonces veo es terminan que la como- clase media siempre queda en el medio, exactamente, porque es para los más sumergidos, que lógicamente debemos ser solidarios, o para los más ahora. Bueno, y los llamando- de medio son llamando- los que aportamos impuestos, los que Sí, trabajamos. muchas veces, y eso es lo que termina también generando ese inconformismo de mucha gente que además se esfuerza. Yo no soy que- rico que- ganando que 30.000 estudia, pesos, por labura, ejemplo. claro, Y ¿no? sin embargo, no soy pobre tampoco. No, por eso. Hay que ver cómo nosotros podemos tener una sociedad para todos, ¿no?
y sobre todo que ese esfuerzo que todos los uruguayos realizamos tenga un resultado que le permita el ascenso social a los que nos esforzamos para poder realizarlo, y a los que quedan por el camino tratar de reinsertarlos, porque en realidad la sociedad avanza cuando avanzan todos, no solamente el primero o los del medio, sino todos. Eso requiere un esfuerzo y es importante. Pero creo que también ahí Yamandú ha hecho algunas propuestas interesantes. Primero, que el Uruguay tiene que crecer. Las tasas de crecimiento del Uruguay en estos últimos 5 años, pero estos últimos 10 años, si querés llamarlo para sacarle... Sí. Han sido de O sea, del guarismos último casi gobierno de Tabaré Vázquez, de ¿no? un punto. Nosotros tenemos que tener niveles de crecimiento de 3-4% que nos permitan que tener actividad económica, tener inversión, tener ¿Y rentabilidad. por qué no crecemos? Y al mismo ¿Por qué tiempo- será? Bueno, porque creo que faltan políticas de fomento. El Uruguay es un país chico, creo que faltan políticas de fomento, de inserción internacional, de mejorar esas condiciones de acceso que hoy lamentablemente perdimos 5 años y nos pasamos peleando con la región en vez de arreglar esas situaciones. También políticas de fomento a la inversión productiva, a la inversión industrial, sobre todo en el interior del país. Hoy las transformaciones que existen con la incorporación de tecnología en el mundo del trabajo están haciendo estrago. Por ejemplo, de repente en el interior había muchos trabajos zafrales, lo que están mirando lo saben. Uno trabajaba de repente en la zafra de la naranja, después trabajaba en la zafra de la caña, después trabajaba en la zafra o en el arroz, o después trabajaba a veces en la soja. Lamentablemente esas zafras cada vez son más cortas, porque hay incorporación de tecnología y hay suplantación de mano de obra. La gente recibe menos jornales, al recibir menos jornales gana menos, al ganar menos después no hace los jornales necesarios para tener el acceso a la, Es todo un a la círculo, cobertura ¿verdad? de la seguridad Desde la social. innovación y la ¿Y qué tecnología. pasa? Termina quedando un país con una cáscara, donde en realidad en Montevideo, Ujú. Canelones y de repente algunos departamentos de limítrofe, Maldonado, Poner Rocha y Paysandú y Salto, tienen niveles de actividad, pero los demás en el centro queda todo muy perdido porque en realidad cada vez se pierde más puestos. Entonces tenemos que pensar cómo hacemos cómo llevamos la educación terciaria, cómo generamos parques tecnológicos, cómo hacemos para mejorar la producción nacional, cómo incorporamos el riego en las plantaciones de verano, que son los que más sufren Y la falta para de esa agua. gente más Y bueno, desprotegida, que no tiene trabajo, capacitación y educación, ¿el Frente sigue pensando en la renta básica o no? No, nosotros lo que estamos pensando es ver cómo nosotros podemos mejorar lo que ya existe. Yamandú ha dicho una cosa que es la revolución de las cosas simples. Es decir, bueno, ya existe un sistema de protección. ¿Cómo hacemos para focalizar algunos recursos para que esas personas que reciben una ayuda lo puedan hacer de mejor manera? Por ejemplo, los gurises que empiezan la escuela. Los que somos padres Sí. o abuelos sabemos lo que significa. Bueno, la idea es darle un bono a los padres de 2.500 pesos para que lo compren útiles o de repente la túnica cuando van a empezar el año, o de repente unos championes, porque a veces no tienen. También al mismo tiempo hacer algo que es importante, que es aumentar las becas para que los gurises que están en secundaria terminen de estudiar. Hoy hay 14.000 becas, la idea es llevarlas a 70.000 becas, en vez de 12.000 pesos que cobren 25.000 pesos todos los meses. Y eso es importante porque es una transferencia contra resultados, porque los gurises en la medida que van avanzando van siguen teniendo una ayuda, y en la medida que no avanzan la ayuda se retira, y eso además le permite, después de que terminar los estudios secundarios, entrar en instituciones terciarias, tener un mejor laburo. Entonces creo que eso, y bueno, ni que hablar de llevar la educación terciaria al interior del país, porque muchas veces los gurises se vienen a estudiar acá a Montevideo, sabemos lo del interior, que es un esfuerzo muy importante, y después terminan conociendo a su novia, a su pareja, y se quedan acá, y le sacamos los mejores talentos al interior, y después le decimos que no trabajan lo que tienen que trabajar. Entonces que también a veces los montevideanos somos un poco perversos en ese sentido, y creo que hay que ver cómo nosotros mejoramos los servicios en el interior del país y en el interior más profundo, la salud, la educación, la inversión en carreteras, no solamente en carreteras y puentes, sino la inversión en la infraestructura física y social, que también es importante para que los gurises puedan también, y después la convivencia y la seguridad, ¿no? Es decir, la violencia que hay en nuestro país. Nosotros hemos recorrido todo el país, no sé, Tomás Mensoro, Brum, Yaguarón, Tres Ombúes, todos te plantean el problema de la inseguridad, en diferentes modalidades. Que no viene de ahora, ¿verdad? ¿no? Pero que se ha aumentado la violencia en nuestra sociedad, y creo que los niveles de violencia se siguen incrementando, terminan
erosionando la posibilidad de pensar el Uruguay como proyecto de nación, como lo que pensamos, como lo que vivimos hace muchos años. ¿Y cómo me se parece cambia que- esa situación? Porque realmente nadie quiere la violencia. No, yo creo que la no, y yo creo que inseguridad, tampoco ¿no? el gobierno... No es tan fácil, ¿no? No, yo creo que primero es tratar de sacar el tema como botín electoral. Nosotros no estamos diciendo renunciar a Martinelli, ¿no? Como Ujú. se decían, renunciar a Bonomi, Bonomi. ¿no? O Sino, renuncia a Leal, que está ahora también. Bueno, Leal no está, Leal está Bueno, está en el solamente, equipo como que está ahora es posible Martinelli y ministro, que estuvo ¿no? Heber, ¿no? Es decir, Sí, sí. y son los responsables de esta situación. Pero el equipo de Yamandú es Ah, Leal, sí, sí. es Layera, Y hay muchos más. ¿verdad? Bueno, está Los que estaban antes. Georgian, Víctor Bjorgan, exacto. del del y bueno, Partido Nacional. y creo que también es importante Y es eso. Rivero del Partido Colorado. Está bien, por eso. Y seguramente va a haber muchísimos más integrantes de los partidos tradicionales que saben mucho de estos temas. Pero ahí no hay mucho cambio, parece, ¿no? Y lo que hay que tratar es de buscar es cuáles son los puntos de entendimiento sobre este tema. Claro. El Uruguay hoy es un colador, ¿no? Por aire, por tierra, por mar entra droga por todos lados. Eso pudre nuestra sociedad, genera que el crimen organizado corrompa varias áreas, porque las cargamentos de droga que pasan por el puerto de Montevideo y se acopian, no se acopian en una casa, en un cantegril. Se acopian en grandes lugares, porque son 8.000, Sí, sí, sí. 9.000 Pero eso ha pasado en kilos. todo el mundo también. Bueno, El pero narcotraficante lo que ha pasado... entra en todos lados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si vos no lo detenés a tiempo y no generás controles en la frontera para que no entre, y después si... Los escáneres del puerto, y por después, ejemplo, ya están si nosotros le prontos permitimos ahora. hacer comprarse un apartamento en dinero efectivo con más de $150.000, Claro. sin declarar el origen de los fondos, a veces le estamos dando posibilidad a dinero no lícito. No quiere decir que el que tenga $150.000 en efectivo sea ilícito su dinero, porque muchas veces lo puede tener. Pero tiene Yo no que lo tengo, comprobarlo, pero mucho. por ejemplo. Pero bueno, esos son quizás rendijas que le estamos dejando O sea que al eso se bajaría narcotráfico. si gana el Y Frente bueno, Amplio, yo ¿no? creo que hay que ver cómo nosotros establecemos acuerdos mínimos para ir mejorando los controles sin entorpecer los negocios lícitos. Porque Claro. también el Uruguay tiene que tener Si no, nadie va facilidades a para venir que a la gente invertir- haga a invertir. negocios, genere actividad económica, genere inversión. Es decir, creo que ahí el key de la cuestión es volver a un equilibrio mejor que de repente hoy se Y un desequilibró. equilibrio que vayan a tener con todos, ¿verdad? Gane quien gane. Y yo Porque creo que sí, indudablemente yo creo que sí. La Cámara, Yo creo que sí. La hay- Cámara de Senado nosotros tenemos claro. mayoría, es importante porque la Cámara de Senado es la Cámara alta, Claro. es la Cámara política, es decir, ahí están los líderes de la en oposición. diputados de la oposición en este No, momento. en diputados tenemos nosotros la mayoría, no tenemos la mayoría absoluta. Absoluta, por eso. Y bueno, yo creo que... Para estos temas debe sí, ser absoluta. Y además por se abre eso. un nuevo tiempo, ¿no? Porque Manini sí. ha dicho en general que si la elección no la gana Álvaro Sí, sí, Delgado, él se vuelve oposición. no va a haber coalición. Entonces también se abre un nuevo tiempo desde el punto de vista político para Y tenemos poder el fenómeno hablar Sasse de- también. Ni que hablar, que Otro también hay que fenómeno. ponerle ojo. Así que yo creo que entramos en la zona Orsi. Yamandú tiene todas las cualidades políticas y personales como para poder hacer una buena elección y esperemos que la ciudadanía nos acompañe en el interior del país, que además hemos tenido un apoyo muy significativo y además Yamandú es un canario del interior y es un uruguayo medio. Yo estuve recorriendo todo el país un día, me encuentro con un paisano allá en Artigas, en Brum, y me decía, nosotros estábamos con un gorro a la cintura y decía, yo nunca voté al Frente Amplio y no lo voy a votar, porque hay comunistas y tupamaros. Sí. Dice, pero si gana en la segunda vuelta, yo al que voto es a Giorgi. ¿A quién? A Giorgi. Dice, ¿pero usted lo conoce? No, no lo conozco, pero me cae bien y es un buen tipo y yo lo quiero votar. Entonces yo creo que Yamandú despierta eso que es algo Sí, tiene un carisma especial, yo lo conozco. raro, claro ¿no? que sí. Porque no lo conocía el paisano y nunca votaría al frente, pero entendía que era bueno apoyar a este canario que hoy es posible Hay que candidato a dejarlo presidente. ser a Yamandú, como te dije Hay que al dejarlo ser, principio. sí, y es No muy bueno. tanta técnica ni asesores. Es muy Gracias bueno. por todo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias a ustedes. Se enfría el café. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Mientras tomo mi café.
Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Lunes de descuento. Descubrí los descuentos en nuestras delicias de panadería. Miércoles, día de carnes y fiambres. Aprovechá los descuentos con nuestros mejores cortes. Viernes, disfrutá una variada selección de frutas y verduras con ofertas increíbles. Ahora con nuestro espacio café, su punto de encuentro en Canelones con cocina gourmet. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Mocedades y los Panchos, sábado 9 de noviembre a las 21 horas. Presentación exclusiva para la Plaza de Toros en Colonia, 9 de noviembre. Mocedades y Rafael Basurto de los Panchos en Colonia. Entradas en venta en Red Tickets y boletería de la plaza. Bienvenidos a mi consulta, un lugar donde la salud visual de cada paciente es mi mayor prioridad. Aquí cada detalle cuenta, utilizo un refractómetro computarizado para obtener la medición exacta de tus lentes, buscando siempre que la visión, tanto de lejos como de cerca, sea la mejor posible. Realice una prueba minuciosa de los lentes, ajustándome a las necesidades de cada persona, y tomo también la presión intraocular en ambos ojos para asegurarme de que todo esté en equilibrio. Concentrada y dedicada, examino cada estructura ocular, por dentro y por fuera, con la lámpara de hendidura y el fondo de ojos. Escucho a cada paciente entendiendo sus necesidades y trabajo en conjunto para encontrar las mejores soluciones. Si descubro alguna alteración, indico el tratamiento necesario y entrego la receta que les permitirá ver el mundo con nuevos ojos. Aquí en mi consulta se sentirán en un espacio de confianza y tranquilidad. Estoy aquí para cuidar de su visión, con delicadeza y experiencia. Gracias a mis pacientes por confiar en mí. Revive la historia del tango con un Jacinto en el Ojal, un espectáculo único que fusiona música, danza y actuación. ¿Dónde estás para decir? 28 de noviembre, 20 horas. Complejo Cultural Politeama. Reservas al 092-253-382. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Bueno, seas quien seas y estés donde estés, seguimos en nuestro café versátil. Ahora recibiendo a Felipe Esquipani. ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien? Un gusto, Rafael, estar Bueno, aquí. es un gusto recibirlo, sobre todo en este tiempo de Trump, ¿no? Y bueno, sí, amanecimos con esa noticia. Por simpatías, obviamente, uno sentía mucho más cercanía con Kamala Harris, con el Partido Demócrata. Pero bueno, hay que respetar la decisión de los americanos, que creo que contundentemente eligieron Sí, nuevamente sí. a Trump. ¿Y cómo será la relación con el Uruguay ahora, no? A ver, yo creo que Uruguay siempre ha mantenido buenos vínculos con Sea Estados quien sea, Unidos, ¿verdad? que es una de las potencias mundiales, independientemente del presidente de turno. Nosotros no podemos, y eso creo que es un error justamente después de la entrevista con Casciani, un error grave del Frente Amplio fue ideologizar las relaciones exteriores del país. El país tiene que mantener vínculos con el gobierno que sea, independientemente del pelo político del presidente de turno. Los republicanos, por lo general, tienen históricamente, bueno, una visión quizás un tanto conservadora y de abroquelarse y de quizás no mirar a América Latina, pero en fin, veremos. Ojalá sea lo mejor para los americanos y también para el Uruguay, que tiene en Estados Unidos a un socio comercial de primer orden, ¿no? Ya Milei, viste que ponía hoy varias felicitaciones, sobre todo, ¿no? Muy eufórico. Bueno, sí, con la llegada de Trump. Milei es un confeso admirador de Trump. Sí, ¿no? sí, sí. Así que bueno, Bueno, capaz que le va a mejorar la Argentina y nos va a mejorar a nosotros bueno, también, ¿no? Ojalá. Por ende. Ojalá le vaya mejor a
a la región y bueno, y que sea lo mejor para los Estados Unidos. Y el próximo gobierno, si gana Samantha Orsi, ¿será un gobierno del FAPIT, como le dicen o no? Bueno, no hay duda de que estamos ante la versión más radicalizada del Frente Amplio. Sí, Es yo le evidente. decía a Cacciani. Es evidente porque hay una mayoría realmente importantísima del movimiento de participación popular. Los sectores moderados han quedado sin muchos exponentes. Mario Vergara, ¿no? Claro. Que quedó medio solo. Y Y ya, seguramente no queda en el Senado tampoco si gana Samantha, ¿no? y ya no existen esos factores de moderación que hubo en los gobiernos anteriores del Frente, ¿no? Para que no incurriéramos en muchas aventuras que los sectores radicales planteaban. Ya no está Astori, ya no está Vázquez, ya no está activo Mujica, que fue un factor de moderación importante. Uno lo que ve a priori, bueno, son contradicciones muy importantes, ¿no? Entre O'Donnell, que es un liberal, o sea, que no tiene nada que ver con el pensamiento histórico del movimiento de participación popular, ¿no? Cuyo lema sigue siendo por la liberación nacional y el socialismo. Y O'Donnell es un liberal ortodoxo. Entonces, yo creo que ahí va a haber un choque. Yo no sé si en caso de ganar Orsi, O'Donnell llega al presupuesto nacional, porque obviamente va a plantear un presupuesto nacional racional, equilibrado. Bueno, van a venir el Partido Comunista, la NPP, ya lo dijo Frati, ¿no? Lo dijo Frati en un programa de televisión, refiriéndose justamente a la vinculación con O'Donnell, bueno, de que O'Donnell va a tener que acatar lo que le diga la bancada mayoritaria. Yo ahí veo un punto de fricción, ¿no? Importante. También dijo Frati que si se moría Delgado quedaba Valeria Ripoll, ¿verdad? Bueno, de eso- presidenta. Eso creo que de muy mal gusto Un poco feliz, plantear ¿no? escenarios. O si se moría Yamandú quedaba Sí, bueno. Carolina Cose. Podemos salir de acá y nos pasa, Sí, sí, sí. nos pasa un hombre por arriba. Qué raro fue eso, ¿no? Que eso no. Terrible, terrible. Un expresidente del INAC, además, ¿no? Sí, yo Del Instituto Nacional tengo de buen Carne. vínculo con el No, es canario muy Frati, campechano, lógicamente. pero se le fue la moto. Sí, se le fue. Pero a mí lo que más me preocupa, Rafael, es el destino de la educación del país. ¿Por Sí, qué? siempre te preocupó. Porque Y te decían contra FENAPE siempre, Schipani. no, yo lo que hice fue, que obviamente le molestó a FENAPES y a parte importante del Frente Amplio, es investigar y dejar en evidencia una trama terrible de corrupción del sindicato FENAPES, a través del cual, bueno, se falsificaban certificados para pedir licencia sindical, ¿no? Y eso está hoy en la Fiscalía, hace más de 2 años que está en la Fiscalía, está durmiendo allí increíblemente, pero bueno, en algún momento va a tener que llamarse a responsabilidad. Pero me preocupa lo educativo, ¿por qué? Porque el programa del Frente Amplio plantea Cambios. volver la al transformación, Congreso sí. de Educación, Sí. ¿no? Un Congreso de Educación dominado por los sindicatos. Y, Que tampoco dio resultado en su época, ¿no? y que plantea cuestiones absolutamente vetustas, arcaicas, sesentistas. Ahora, la transformación educativa de Silva, ¿verdad? De Silva, digo, porque no era de él tampoco, ¿no? Tampoco hasta ahora ha conformado mucho, ¿no? Yo creo que se inició un Y además es proceso- transformación. Él lo dijo acá, es transformación. Sí, sí, Puede cambiar, no es reforma. Totalmente. Esto es para ver el puntapié inicial, ¿no? Es que lo que hicimos fue llevar adelante cambios que durante mucho tiempo se anunciaron, incluso dentro de los gobiernos del Frente Amplio, y que no se pudo avanzar por la presión de los sindicatos. Sí, eso es a ver, cierto. y a la vista está, a Robert Silva le hicieron la vida imposible. Tú recordarás que lo fueron a buscar al cerro, le hicieron una sonada en un evento que él estaba, le pintaron la casa, lo persiguieron por todo el país. ¿Por qué? Bueno, porque se animó a llevar adelante determinados cambios que en el país no se hicieron durante 15 años. Cambiar, por ejemplo, lo que es lo curricular, lo que son los planes, lo que son los programas, ir de una educación memorística como las que teníamos nosotros, ¿no? En el liceo, en la escuela, que memorizábamos, A a trabajar una por educación por competencias. competencias, que es lo que ha incorporado el mundo entero. Los países que están rankeando primeros en las pruebas PISA, bueno, han ido haciendo educación por competencia. Y eso obviamente a los sectores sindicales de la educación, que están obviamente alineados al Frente Amplio, no comparten esto, porque allí están radicados los Bueno, grupos y más ahí estaría conservadores. la diferencia entre el Frente Amplio y la coalición, ¿verdad? Porque Totalmente. mientras el Frente Amplio dice de volver a poner
a los sindicatos y a los docentes en la mesa del CODICEN y de los distintos entes descentralizados, ustedes dicen que no. No, porque, a ver... Que sean consultantes, sí, a través de que las se escuche, ATD. que se escuche la opinión, como se escucha la opinión de todos, pero las decisiones en educación las tienen que tomar las autoridades legítimas. Y hemos experimentado durante 15 años un rol sindical muy activo porque participaban de los ámbitos de decisión y permanentemente bloqueaban todas las decisiones. Y no lo digo yo, lo ha dicho el expresidente Mujica. Tú recordarás lo que él dijo de los sindicatos de la enseñanza. Entonces, el Frente Amplio, después de toda esa experiencia nefasta para la educación del país, hoy nos está planteando volver a eso. Un Congreso de la Educación dominado por los sindicatos vinculante. Yo invito a los televidentes a leer el programa del Frente Amplio y plantea que lo que resuelve ese Congreso va a ser vinculante. Entonces van a mandar los sindicatos y eso es un retroceso para el país en la educación terrible. Y si nosotros no tenemos una educación de calidad, no vamos a ser nunca un país desarrollado. Y además tampoco esta transformación educativa propuesta por este gobierno actual, no ha sido evaluada todavía. Hace un año que se puso. Pero ya práctica, hay indicadores importantes. Por ejemplo, el aumento del egreso del liceo, que es el gran drama que tiene pero Uruguay. porque dicen que todos pasan también. No fue así. O sea, se Que flexibilizó. aunque tengas 60 faltas, aunque tengas tantas cosas, pasas igual. No fue así. Lo que ocurrió fue que no hay exámenes tampoco. en la pandemia, por la excepcionalidad de la situación, por la poca presencialidad que hubo, se flexibilizaron, si no, repetía todo el mundo. Claro. Pero ya hemos vuelto al estado anterior a la pandemia y se ha mantenido el egreso y ha aumentado. Pasamos del 42% de egreso de educación media al 52%. Pero a mí me preocupa mucho también la gente que llega a la facultad, por ejemplo, que no sepa leer y escribir, ¿verdad? Bueno, ese es un problema. Que tenga que tener el primer año de facultad, justamente de cualquiera de las facultades, idioma español y literatura, que antes no lo tenía. Totalmente. Bueno, ese es un problema, pero lo primero que tenemos que hacer es retener a los jóvenes en el sistema educativo y abrir por nivel socioeconómico. Más tiempo pedagógico, por Más ejemplo. tiempo pedagógico, y eso ha sido los centros María Espínola, ¿no? Que nosotros cuando llegamos al gobierno había 7 liceos de tiempo completo. Eso es extensión Vamos pedagógica a terminar en o de 60. tiempo completo, casi, ¿no? Es fundamental el tiempo completo, fundamentalmente las zonas de contexto Pero no crítico. pudieron hacer esas escuelas de tiempo completo y liceos de tiempo completo. No, se hicieron muchos, sí. Pero no pudieron las que querían. Bueno, Robert quería más, pero bueno, no tuvo presupuesto. Todos queríamos más porque hubo una situación absolutamente excepcional que fue la pandemia, pero pasamos de 7 Talvi quería muchas de más 7 también. a 65 y Talvi planteó los 136 liceos, pero lo dijo también, no va a ser una obra de un solo periodo de gobierno. Y nosotros por eso, en el compromiso que se firmó hace unos días, se retoma una propuesta del Partido Colorado para poder tener en este periodo de gobierno en el que se inicia 80 Pero ¿y cómo se centros de explica el tiempo completo? recorte de horas, el recorte No, de grupos, etcétera, etcétera? eso es Y que todo. te lo explica muy bien la señora directora de Educación Secundaria. Es porque hay menos matriculados. Pero obviamente, menos nacimientos. totalmente, aquí se ha Ya empieza la instalado... escuela a notarse también eso, Bueno, ¿no? aquí se ha instalado un relato de que él recorte. A ver, en números constantes, en valores constantes... Igual, alumnos, grupos de 40 alumnos, pues, es un disparate, ¿no? Bueno, pero, a ver, los grupos se arman en función de los estudiantes sí. que hay para conformar esos grupos. No se Dice que a mantienen veces grupos sin quedaban alumnos, estudiantes. grupos de 5 personas nada más. Que tampoco es lógico, ¿no? No es lógico Pagar a porque 20 profesores esos para 5 recursos se personas. pagan con los aportes de todos los uruguayos y hay que tener recursos, siempre es importante, sí. pero hay que saber gastarlos y gastarlos bien. Ajá. Y no Pero como la educación ocurría es prioridad también, ¿no? y no como ocurría Si en hablamos donde de educación, es para todos. se llegaron a pagar 7 licencias, o sea, había realmente, ahora eso afortunadamente se mejoró, Claro. el tema de licencias docentes era realmente muy enredado y bueno, se aprobó una ley en el presupuesto para racionalizar el tema de licencias, el 10% del presupuesto educativo se iba en eso, pero este gobierno, bueno, puso prueba en cambiar la educación y empezó a transitar ese camino.
Ahora, lo que nos plantea el Frente Amplio es volver atrás, es volver a una educación controlada por los sindicatos, por un congreso sindical que le va a decir qué es lo que hay que hacer en materia de educación ¿Y qué al propone futuro este gobierno. compromiso cuando juntaron los programas del Partido Nacional, Independiente, ahora estos días en materia educativa? ¿Continuar con la transformación? Continuar con la transformación educativa, aumentar el tiempo pedagógico en la educación media, porque allí tenemos un problema fundamentalmente en las zonas de contexto crítico. Yo escuché decir a Álvaro Delgado que quería que todos los liceos actuales fueran de extensión completa, ¿no? Bueno, Por esa lo menos. es la aspiración, empezando justamente por los liceos de contexto crítico, para que los chiquilines estén en el liceo, estén contenidos Y que tengan y no alimentación. estén en la esquina y no estén con la droga y no estén vagando y no estén en la calle. Eso es el objetivo central Yo lo de escuché decir nuestra eso, no sé política. ahora, ¿no? Y Si tenemos cambió. credenciales, porque cuando llegamos al gobierno había 7 liceos O sea de que tiempo cada completo, hoy hay liceo, 60. cada liceo común se transformaría en tiempo completo. Exacto, ¿verdad? en las zonas de contexto crítico nosotros Esa es una promesa. planteamos, reitero, en este gobierno llegamos a 60, bueno, a hacer 80 más. ¿Y cuánto poder habían tener antes? 7. Habían 7 Cuando y llegó- llegaron a 60. Cuando llegó el gobierno había 7 liceos de tiempo completo, hoy nos vamos con 60 liceos de tiempo completo. Y la aspiración ahora es ir a todos. A 80 más, ¿no? Ah. Obviamente a todos no, porque hay una cuestión presupuestal, hay Y 304 de locación liceos, también. hay 304 liceos en todo el país, hay que privilegiar el contexto crítico, ¿no? Esos jóvenes que si no van al liceo, el futuro es complejo, es incierto. Y también ha hablado Álvaro Delgado de traspolar la experiencia del jubilar, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es justamente. O de los pinos. Esa es la experiencia que se tomó para los centros María María Espínola, Espínola, ¿no? estos centros que se han creado. Y después hay otro tema, Rafael, que es fundamental y que está en el compromiso por el país y lo incorporamos nosotros, que es el tema de la virtualidad. Si nosotros queremos ser un país desarrollado, tenemos que darle oportunidades a miles de jóvenes del interior profundo que en su vida van a ir a una universidad si no les damos la opción virtual. Aquel proyecto de Claudio Rama, por ejemplo, puede ser. Exactamente, que lo hicimos en conjunto con Claudio, que es la Universidad Virtual del Uruguay, Que lo tienen todos los países de pero Latinoamérica, que ¿no? toma las experiencias del mundo Vos entero. podés estudiar acá en una universidad argentina, por ejemplo. Pero en una universidad española, en Sí. una universidad mexicana. O sea, esto existe en el mundo entero. Aquí, lamentablemente, no se aprobó el proyecto porque el Frente Amplio no acompañó en el Parlamento. ¿Y por qué no lo acompañó, te Y parece? bueno, por pruritos ideológicos, porque la Universidad de la República estaba en contra, Ujú. porque todavía existe esa visión monopólica de la educación terciaria. Y eso cuando se habla de desarrollo, ¿no? Porque yo escuché a Orsi hablar del desarrollo. Bueno, no va a haber desarrollo si nosotros no tenemos Es que la gente formada, está cansada un poco gente de capacitada. que si lo propone uno es bueno, si lo propone otro es malo. Bueno, eso Después cambia las consideraciones y bueno, no es lógico tampoco, ¿no? Eso es muy lamentable, pero digo, si nosotros queremos realmente un país desarrollado, tenemos que tener gente que aporte conocimiento. Y fundamentalmente Tenemos que unirnos todos, somos tenemos todos que unirnos uruguayos. todos, tenemos que unirnos todos. Y otra propuesta Y el Parlamento y la Cámara de Senadores los va a poner a prueba a todos ustedes. bueno, ¿no? ahora tenemos que acordar, obviamente. No hay para- mayorías para nada. Totalmente. Pero Por más que sean más de un lado o de otro, ¿no? bueno, sí, lo claro es que nadie tiene mayorías parlamentarias. Ahora, este sistema también electoral es perverso un poco, ¿no? Porque hasta el día de ayer decía, salí diputado, me dio la cuantificación, no sé qué. Felicítenme. No, bueno, el tema es que hay gente que se adelanta a festejar. El Pero tema- hasta ayer, por ejemplo, hay gente que no le daban las décimas y le dio ayer. Bueno, con el escrutinio definitivo que terminó el con los sábado. votos observados. Bueno, ahí ya está. Ahí Cambió está. Rivera, cambió Canelones, cambió Maldonado. Y sí, porque bueno, justamente en el escrutinio definitivo, muchos votos quizás anulados. Y el tema de los pasa nada. sublemas, ¿verdad? Hay gente que, se unió y salió ganando. Sí, bueno, Con muchos menos votos que otros, ¿no? pero el sistema electoral uruguayo es un sistema absolutamente garantista. Eso sí. Los tipos que armaron eso, fue la Comisión de los 25, la década del 20, del siglo pasado, fue brillante porque sigue teniendo plena vigencia y hoy nos permite en el mundo entero tener un sistema confiable.
Aquí se establece por parte de la Corte Electoral un resultado y nadie lo cuestiona. Y eso no pasa en todo el continente, ¿no? ¿Cómo ves a Valeria Ripoll de vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores? La veo muy bien, porque claramente es una persona que viene del mundo sindical, y si hay algo que se hace en Va a tener un papel fundamental. en el mundo sindical es negociar, por Pero esencia. Carolina Cose no es negociadora para ti. Para nada, ¿no? Ajá. Carolina Cose es una Es persona muy vertical. totalmente rígida, no tiene capacidad de diálogo. Me parece que no hay punto de comparación entre un rol y otro, ¿no? Ujú. Y es una persona de difícil acceso, con la que cuesta conversar, ¿no? Valeria Bueno, creo sí, no fue nunca al Congreso de Intendentes tampoco, ¿no? no fue nunca. Bueno, recordarás que había un lugar para el frente en el Congreso de Intendente Con y Yamandú no se justamente pusieron era. de acuerdo con Orsi y le dejaron el lugar al Partido Nacional. Surrealista, ¿no? Bueno, pero el tiempo que cambia las cosas también, Y ¿no? tampoco fue nunca la Junta Departamental, entonces Nunca. que Carolina Cose nos hable de capacidad de diálogo es complejo, no es creíble. Ujú. ¿Cómo ves la situación entonces ahora con las últimas encuestas? ¿Gana la coalición? Bueno, vamos a republicana? ver, yo estoy convencido que nosotros estamos arriba, porque Ujú. si tú sumás los votos de los partidos de la coalición, son 90.000 votos más. Y yo lo que digo es, no hay razones para que los votantes de la coalición dejen de votar a la coalición, porque todos los partidos, nosotros que somos, después del Partido Nacional, la porción mayor de votantes de la coalición, bueno, Andrés Ojeda y todos nosotros hemos sido clarísimos. Íbamos a ir a un gobierno de coalición, le dijimos a Claro. todos nuestros votantes que si pasábamos nosotros... No, y el Partido Colorado le fue muy bien, de 3%, el 18 casi. El partido creció muchísimo, estamos muy, muy satisfechos, pero no tengo duda que va a haber nuevamente un gobierno de coalición. Creo que el margen va a ser estrecho, ¿El no nos tenemos que interlocutor del confiar. Partido Colorado será para ti Andrés Ojeda? ¿Tiene que ser Andrés Ojeda Bueno, o no? hay duda, Andrés Ojeda tiene que ser el O secretario. Bordaberry, pues Bordaberry votó más, dentro de todo. Bueno, no, Si unís los sublemas, ustedes el votaron sublema nuestro votó más. Claro. Se mantuvieron las proporciones de la Unir interna. queda crece y unir, 61 a 39 por ahí. Sí. Y sí, obviamente, Andrés Ojeda tiene que ser el secretario general del partido, no cabe ninguna duda de eso. ¿no? Y es el futuro, joven además. Y porque la gente lo eligió en la elección interna, ¿no? Ujú. Allí elegimos la orgánica partidaria, las autoridades. Eso lo vamos a hacer después del balotaje, después de ganar, pero estamos convencidos de que vamos a ganar, porque la gente votó la coalición Y las 48 primeras más que palabras que 44. dijo Andrés Ojeda de cogobierno, ¿cómo le cayeron Yo creo que ustedes? fueron mal interpretadas, porque Ajá. cuando él habló de cogobierno, habló de un gobierno de varios. El cogobierno no es Claro. un gobierno de dos. Y ahí creo Pero que sería fue- legítimo también, porque si no fuera por el Partido Colorado, el Partido Nacional no ganaba. Obviamente, nosotros tenemos una incidencia electoral importante, pero hay otros factores, otros partidos que son relevantes. Pablo Mieres y el Partido Independiente es muy relevante, no tanto en lo cuantitativo, pero en lo cualitativo, en el aporte que hace. Realizó una excelente gestión en el Ministerio de de Trabajo, De y Trabajo, muchos sí. de sus integrantes realizaron muy buenas gestiones en el actual gobierno. Lo propio también con Pero Cabildo cuando se Abierto. dice que bajaron los salarios, entonces no está Bueno, buen eso es una- trabajo es- del ministerio, ¿no? Pero eso no es cierto, o sea, estamos en el Pero mejor... ¿cómo que no es cierto? Si todo el mundo dice del Frente Amplio que bajaron los salarios. Pero Rafael, estamos en el mejor salario real de la historia del país. Obviamente, con la pandemia Que bajaron. solamente lo dice el periodista de Canal 10. Pero con la Que pan- subieron. Pero con la pandemia bajaron. Sí, por bajaron supuesto, muchísimo. Pero bajaron en el Uruguay y en el mundo entero porque se desplomó la economía Pero acordaron mundial. con el PCNT también, ¿verdad? De Exacto. escalonadamente ir subiendo hasta ahora, hasta el 25. Pero el salario real ha subido y estamos, reitero, en el punto más alto de la historia del país en materia de salario Entonces real. mienten los del Frente Amplio. Pero a al ver, decir que no. Esto no es quien miento, Lo que no. pasa es que el bolsillo Estos son no los lo datos siente. oficiales. Pero el bolsillo no lo Son los siente, datos del lamentablemente, Instituto porque Nacional de Estadística. Está tan caro el Uruguay. Ese es el problema. No, bueno, ese es un tema importante. No alcanzan los sueldos para nada, realmente. Y bueno, y por eso también... La canasta básica está a 120.000 pesos, creo, ¿no? O 90, por ahí. Sí, bueno, ese es un tema que tenemos que... Todo el mundo tiene que agarrar entonces por lo menos 90.000 pesos. Ese es un tema que se planteó en la campaña electoral y bueno, hay que tomar también algunas medidas para tratar de bajar el costo de vida del país. ¿no? Últimos minutos. También Delgado decía de inyectar algo de dinero para que los chicos estudien, ¿no?
Bueno, ¿Eso salió o no? esa es una propuesta, está Los en el 6.000 compromiso por el país. famosos. Me parece que todo estímulo, sea económico o sea de otro orden, para que los gurises terminen el liceo es fundamental. Porque vos fijate que en las zonas de contexto crítico, solo 20 de cada 100 terminan el liceo. Ajá. Bueno, pero ahora ustedes tuvieron 5 años para hacerlo, para Y bueno, cambiarlo. y ha aumentado importantemente porque hemos generado los liceos para que vayan. Ajá. Entonces, tenemos que seguir profundizando para dar O igualdad sea que de la oportunidades. deserción escolar y juvenil, dentro de todo, ha bajado Ha bajado totalmente. Fíjate con tú, la transformación educativa. pero terminaba el 42 cuando empezamos y nos vamos con el 52. Y el Frente Amplio durante los 15 años aumentó el egreso en el orden de la misma proporción que nosotros lo hicimos en 5 años. O sea que tenemos que seguir profundizando la transformación educativa y el riesgo del Frente Amplio es que vamos a volver a un gobierno de la educación en donde van a mandar nuevamente los sindicatos. ¿Cómo te resultaron las palabras del futuro ministro de Economía O'Donnell cuando dice que va a priorizar justamente... No, futuro se gana Orsi, ¿no? Bueno, si se gana Gorsi, claro. Bueno, pero él decía que va a priorizar a los niños más que nada. Bueno, vamos a ver, ojalá, yo creo que no va a ganar el Frente, no va a ganar O'Donnell, se va a quedar con las ganas Pero de ser yo me ministro. refería a otra cosa. Dejando de lado también a los más veteranos, ¿no? Bueno, eso Si hay que sacar a los más veteranos para darle a los niños, Bueno, dijo él, a mí- se lo sacamos. A mí me parece disparatado eso, tiene nada que porque ver una hay que cosa con la otra, tratar ¿no? de atender las dos situaciones. A ver, es cierto que hay mucho más pobreza infantil Sí, que los sí. adultos mayores, pero es cierto también que hay jubilaciones muy deprimidas Por favor. de gente que ha laburado toda la vida. Pero es que una jubilación de 30 y 40 mil pesos tampoco es nada. Estamos de acuerdo. Entonces, Ahí está el asunto. yo creo que es Yo le una, decía a Cayani justamente hoy. que es una La falsa clase media contradicción. uruguaya se está cayendo. Ese es el problema. Bueno, tenemos que trabajar por Ayudan eso. mucho a los de menos recursos, que está bárbaro, solidariamente, exoneran a los de muchos recursos, y los del medio, ¿qué hacemos? Trabajamos, aportamos, Es y cierto. nunca subimos. Es cierto. Bueno, hay que generar condiciones para garantizar eso, para tratar de ¿Por qué no de sacaron alivianar. el IRPF? Que el Partido Colorado nunca lo quiso. Bueno, porque no es tan fácil, porque el IRPF es una parte importante del financiamiento de lo que es el presupuesto nacional. Ujú. Yo creo que Ahora. de lo que se trata es de gastar. Pero podrían haber subido ser una franja eficiente. más, o por lo menos, ¿no? Bueno, con la LUC hubo algún alivio, justamente hablando de las jubilaciones, para las jubilaciones más deprimidas, Sí, sí, moviendo algunas subían, querían cuestiones, que sacaran el algunas IAS, cuestiones del IAS y y no eso. lo sacaron todo. Es que eso es un proceso paulatino. De lo que se trata es ¿Pero de, se pretende ahora hacer eso? bueno, en la medida de que Con esta nueva coalición en la medida que republicana. la economía lo permita, porque tengamos presente, este gobierno cayó a los 13 días en una pandemia. O sea que significó económicamente un golpe durísimo. Ojalá en el próximo periodo no tengamos esas pandemias, el país crezca más y pueda haber recursos justamente para alivianar impuestos que nosotros siempre concebimos injustos, porque está mal gravar el trabajo, ¿no? Ujú. Que es lo que en definitiva grava el IRPF, no es un impuesto a la renta, es un impuesto al trabajo. Por último, ¿qué opinión te merece que algunos colorados se hayan pasado a las filas de Samadú Orsi? A Bueno. último momento, ¿no? Bueno, me parece que, como dijo algún senador, hay muchos pases que son irrelevantes, ¿no? Y el Frente Amplio los está exhibiendo como si fueran las grandes incorporaciones. ¿Quién es esta chica, Zaira? Yo no la conocía mucho tampoco, ¿no? Bueno, Del Partido Colorado. Zaida sacó en la interna colorada 170 votos. Por eso, O sea, 170 votos. Ni siquiera es convencional, ¿no? No. La convención la integran 500 Pero personas. ahora quiere tirarse a intendenta de Canelones. Bueno, no sé a qué quiere tirarse, pero digo... Pero negoció eso con Yamandú. Es insignificante que Orsi le dé la trascendencia, convoque conferencia, habla también de los pocos apoyos Bueno, yo que haría está una ley recibiendo. que quien no tenga menos de 2.000 votos, está. Bueno, no existe. en muchos países existen esos pisos electorales. Claro. Pero digamos, los colorados vamos a votar a Delgado porque formamos parte de esta coalición, porque fuimos parte importante de las cosas que se hicieron en el país y fundamentalmente vamos a ser actores relevantes de lo que
de lo que vamos a hacer de cara al futuro. Y el programa del Partido Colorado está plasmado en este compromiso que firmamos todos los partidos de la coalición. Bien, bueno, ha estado con nosotros Felipe Schipani, justamente diputado electo nuevamente por el Partido Colorado. Un placer, Rafael. Gracias por acompañarnos. Un gusto, muy como amable. Tanda, ya volvemos. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Lunes de descuento. Descubrí los descuentos en nuestras delicias de panadería. Miércoles, día de carnes y fiambres. Aprovechá los descuentos con nuestros mejores cortes. Viernes, disfrutá una variada selección de frutas y verduras con ofertas increíbles. Ahora con nuestro espacio café, su punto de encuentro en Canelones con cocina gourmet. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Mocedades y los Panchos. Sábado 9 de noviembre a las 21 horas. Presentación exclusiva para la Plaza de Toros en Colonia. 9 de noviembre. Mocedades y Rafael Basurto de los Panchos en Colonia. Entradas en venta en Red Tickets y boletería de la plaza. Bienvenidos a mi consulta, un lugar donde la salud visual de cada paciente es mi mayor prioridad. Aquí cada detalle cuenta, utilizo un refractómetro computarizado para obtener la medición exacta de tus lentes, buscando siempre que la visión, tanto de lejos como de cerca, sea la mejor posible. Realice una prueba minuciosa de los lentes, ajustándome a las necesidades de cada persona. Y tomo también la presión intraocular en ambos ojos para asegurarme de que todo esté en equilibrio. Concentrada y dedicada, examino cada estructura ocular, por dentro y por fuera, con la lámpara de hendidura y el fondo de ojos. Escucho a cada paciente entendiendo sus necesidades y trabajo en conjunto para encontrar las mejores soluciones. Si descubro alguna alteración, indico el tratamiento necesario y entrego la receta que les permitirá ver el mundo con nuevos ojos. Aquí en mi consulta se sentirán en un espacio de confianza y tranquilidad. Estoy aquí para cuidar de su visión, con delicadeza y experiencia. Gracias a mis pacientes por confiar en mí. Revive la historia del tango con un Jacinto en el ojal, un espectáculo único que fusiona música, danza y actuación. ¿Dónde estás para decir? 28 de noviembre, 20 horas. Complejo Cultural Politeama. Reservas al 092-253-382. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Bueno, ya estamos con ustedes, nuestra línea habilitada a la comunicación, 099-332-171. Pueden comunicarse con nosotros y con nuestros invitados. Alberico, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rafael, Es un gusto ¿qué tal? recibirte, ¿eh? Igual, después de Alberico tanto tiempo. Barrios, además, un conocido comunicador, periodista, ¿verdad? Asesor, opinólogo también, ¿no? También. Te gusta mucho opinar. Sí, es verdad, es verdad. Creo que fuiste uno de los primeros que hizo Facebook Live en el auto, por ejemplo, Es ¿no? verdad, es verdad.
De verdad, me fui muy criticado por eso. ¿Por qué? Porque había personas que creían que yo corría riesgo o hacía correr riesgo a los demás y eso no era verdad. Yo me asesoré antes de hacer eso, colocaba el celular en el parabrisas y yo les hacía ver que era como hablar con la persona que va al lado de uno. Yo no ponía los ojos en el celular, sino en lo que estaba haciendo, que era conduciendo un vehículo. Y además lo hago solo cuando voy solo en el coche, no lo hago cuando voy con otra persona. Mi Y nieto, hablaban de mis temas hijos, mi esposa. generales, en época de pandemia, por Asuntos ejemplo. del momento, digamos. Aprovechar para dar mi opinión, es nada más que eso. Estuviste haciendo G5 haciendo un programa internacional, ¿verdad? De carácter Sí, es internacional. verdad. Europa Era semanal. Europa semanal, ¿no? Era un relato de lo que pasaba en Europa y trataba yo de atarlo con lo que pasaba en Uruguay. Y en esa época Víctor Bjorgan era El director director del canal, ¿no? Víctor Bjorgan Barrios. Sí, sí. Y que no es nada ahora mío, es no es nada mío, ¿eh? el pase Claro. del año a Yamandu Orsi, ¿no? Sí, un voto. En inteligencia Un voto. de seguridad. Sí, fue cesado hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Fue cesado hoy, tenía un cargo en el Estado uruguayo. El secretario de la Cooperación Internacional de Inteligencia fue cesado hoy. ¿Y ese cargo quién se lo dio? ¿La calle? Y sí, en este Obviamente gobierno. la calle Pau tiene que haber aprobado Claro. el cargo. Probablemente no ha sido propuesto Pero por el yo mismo. me acuerdo que la calle Herrera fue quien lo puso en el Canal 5, sí. ¿no? También fue el que lo destituyó cuando censuró mi programa. ¿Por qué lo censuró? Porque él dijo que la persona que yo estaba entrevistando, que era Federico Fasano, no era apto para ser entrevistado. Pero mira vos, y ahora está en el frente, ahora Víctor Bjorgan. Y bueno, parece que la coincidencia Porque habla Fasano, sola, que ¿no? yo sepa, no se fue del frente, ¿no? No está. Incluso ahora retomó en YouTube, está haciendo unas columnas. Lo he visto, muy Y bueno, polémico. sí. Como fue El estilo siempre. de él, el estilo de él, sí. Exacto. Yo nunca le metí, Fasano sabía que mi filiación política, cuando entré al diario, yo entré simplemente como un notero y Yo terminé tuve siendo muy buena asesor. relación con Yo Federico también, siempre. Yo también, a mí. A pesar a de mí que me- es cuestionado por sus trabajadores, Sí, etcétera, sí. ¿no? Pero yo era un trabajador y a mí me pagó siempre todo. No, a mí no me embrolló un peso. Sí, sí. Tengo que decirlo. Es más, yo, como te digo, entré de notero y terminé siendo su asistente personal. Él sabiendo perfectamente que yo no era de su partido político. Sin embargo, a mí, yo no tengo nada que decir de él. Probablemente a otras personas sí les Y sigue salga. siendo el compañero de Sonia Brescia todavía, ¿no? ¿O no? Hace pocos días hablé con él porque tuve la gentileza de pedirme una opinión sobre las columnas que está haciendo Sí. y yo le critiqué un saco que se había puesto, un saco de cuero. Y me dijo, Sonia me dijo lo mismo. De manera Claro. que yo intuyo que sí, pero no estoy seguro de eso. Porque no estoy tan Hace cercano a él. mucho que no había la periodista Sonia Brescia, ¿verdad? Yo también, hace muchos años. Muchos años. Es difícil salir de los medios. Fue muy ¿eh? buena directora de Canal 5, Sonia. Yo no estuve en ese periodo. Yo estuve. Y doy fe que sí. Ahora, Albérico, ¿cómo ves esto de Trump? ¿Cambia el mundo o no? Puede cambiarlo. Puede ¿En cambiarlo. qué cosas? ¿En guerra, por ejemplo? Pero al revés. A ver. Yo creo que él va a retirar las fuerzas que tiene asignadas a la guerra de Ucrania y va a retirar otras fuerzas que están en otros lugares que, en su opinión, no deberían estar. Recordad que Trump, en el periodo anterior Sí, como fue el que presidente, negoció. y además dijo, solamente para defender a Estados Unidos voy a utilizar las Fuerzas Armadas. De manera que puede retirar las fuerzas, sería una debacle, imagínate. Rusia se come en 2 panes a Ucrania en poco tiempo. Pero bueno, veremos. Veremos. Que tiene mucha relación Trump, además por la torre Trump acá en Punta del Este, Cierto. ¿verdad? Hubo algunos Sus problemitas, hijos pero creo que se resolvió. trabajaban acá también, Sí, sí. etcétera, etcétera. Ahora, ¿era esperable que ganara Trump o no? Están, no sé, las encuestas Sí. daban cabeza a cabeza. Ajá. Igual que lo que están diciendo que va a pasar en el balotaje ahora. Claro. Sin embargo, él ganó con luz, ganó muy lejos. Y los inmigrantes lo votaron, Sí. a pesar de. Y los negros. Y los negros Que también. antes votaban al O Partido Demócrata. afrodescendientes, ¿no? Sí, bueno, afrodescendientes, correcto. Sí, sí. Es verdad, sí. Sí lo votaron y además domina la Cámara Ahora de él cambió Senadores. su discurso, ¿verdad? Un poco De lo aquel moderó, digamos, sí, muro, sí. especial contra los inmigrantes. Ojo que etcétera. ahora dijo, si yo soy presidente, voy a expulsar a la mayor cantidad de inmigrantes, subrayo, ilegales, que tiene Estados Unidos. No los legales, que hay muchos, entre ellos familiares míos que están allá. Sí, sí, va a tener mucho poder, controla el Senado y la Cámara de Diputados. O sea, tiene todas las de ganar. Control absoluto. Todas las ¿verdad? de ganar porque ganó con una ventaja muy importante. ¿Y cuál es la potencia más grande del mundo, más tendenciosa frente a otros países? ¿Es Estados Unidos? ¿Es Rusia? ¿Es el Asia ahora? Rusia no creo. Rusia no creo. Para mí, ¿Es China? Para mí lo que se viene es China y Estados Unidos. Ajá. Creo que China en este momento le viene pisando los talones a Estados Unidos en cuanto a lo económico. Obviamente tiene un régimen distinto, Claro. democrático muy distinto.
Pero bueno, me parece que el problema está entre esos dos polos. ¿Y esta democracia uruguaya se acrecentó este último tiempo o no? Yo siento que sí. ¿Sí? Yo siento que sí. ¿Va a ser bueno que no tengamos mayorías absolutas? Va a ser bueno. Dentro del Parlamento, por ejemplo. Lo criticaron mucho a Pedro Bordaberry, que dijo, si no tenemos mayoría es mejor porque él dice, los obliga a ser mejor. Yo creo que sí que es verdad. Lo que pasa es que había que aplicarlo y él no tenía tiempo. En una entrevista él dijo que nos obliga a ser mejor en la medida en que si tú tenés la misma fuerza que yo y estamos los dos tratando de lograr algo, voy a tener que ceder algo y vos vas a ganar. Y yo también voy a ganar porque voy a proponer y luego a consolidar lo que estoy llevando adelante. Porque el arte de la política se decía que es negociar, ¿no? Exacto, exacto. La política es negociación. A veces se bastardea la palabra negociación. Debería decirse acuerdo. Acuerdo. Porque a veces negociar dice, bueno, vos me das 100, yo te doy 5. Eso es un negocio también. Claro. Yo me veo obligado a negociar contigo. El acuerdo es distinto, porque los dos tienen que estar de acuerdo. Ahora, si vos ves los compromisos del Frente Amplio, escritos, ¿verdad?, en el famoso plan de gobierno, y los compromisos de Delgado son muy similares. Es cierto. El margen es muy pequeño, por una razón lógica. ¿Cambia la SAFAP? Sí. ¿Verdad? ¿En qué más cambia, digamos? Yo no sé si cambia la SAFAP. Para empezar... Bueno, dice que no son lucrativas, etcétera, etcétera. Sí, pero nadie trabaja por nada. Ajá. No hay ninguna actividad económica, a no ser la que se hace de voluntad propia, que no obtenga ningún resultado. Las AFAP son empresas que administran dineros y lo hacen a cambio de una comisión. Claro. ¿Que se puede exigir que bajen esa comisión? Probablemente sí, pero no más de eso. Ahora, cuando Carolina Cose dice que se va a cambiar algunos tópicos respecto a la reforma de la seguridad social, ¿no respeta el plebiscito entonces? El plebiscito lo que dijo es que no quería ese tipo de que cayera la SAFAP totalmente. ¿Se puede exigirle más a la SAFAP? Sí se puede. Ajá. ¿Se debe? Probablemente. Sí, sí. Se puede verificar algunas cosas, pero no derogarlas. Esa masa de dinero que estaba disponible ahí y que se iba a ir al BPS, por tanto iba a ir el gobierno actual, ya no va a pasar. Las AFAP probablemente se vean restringidas o disminuidas sus comisiones, pero no van a cambiar y no cayeron. Cuando se decía que el Partido Nacional iba a bajar muchísimo en la votación y se aducía que era por parte de Valeria Ripoll, ¿pasó eso o no? Nadie sabe. Lo vamos a ver ahora, porque ahora se va a elegir... Claro, pero tanto no bajó el Partido Nacional. No, para nada. Al Lo que final pasa es que, bien, como dijo todo. Lacalle en una entrevista que a veces pasan en Cine TV, sí. Eso dicen. Claro. Y Aldo le pregunta, ¿eso dicen no me lo quiere decir? Eso dicen, digo él. Eso dicen. ¿Y cómo ves a Valeria Ripoll como vicepresidenta? A mí me llamó mucho la atención. ¿Sí? Me llamó mucho la atención. Para mí fue una sorpresa total y completa. Y eso que tengo, en fin, una corriente de comunicación con muchos gobernantes actuales. Fue una estrategia también política, ¿no? Es posible. Yo recuerdo que... Digamos cuenta que ya estuvo mucho tiempo en Adión, presidiendo también... Ella llegó a decir que era más contacto. difícil negociar con Adión que Claro. negociar con el gobierno. Puede ser que sí. A mí me llamó mucho la atención. En mis años con Lacalle Pou, recuerdo que una vez, unas cuantas veces, discutíamos por algo que él quería que no se hiciera o que se hiciera. Y un día íbamos hacia un lugar y yo le dije que iba muy rápido. Me dijo, bueno, pero es mi forma de manejar. Yo digo, bueno, entonces yo, no sé, haz lo que te parezca, me dijo. Cuando Delgado anunció que Lacalle Pou había sido informado de que Ripoll iba a ser su vicepresidenta, recuerdo clarito que Delgado dijo, y Lacalle Pou me dijo, haz lo que te parezca. Cuando el presidente de Lacalle Pou te dice eso, bueno, haz lo que te parezca, y después atenete a las consecuencias. Lo que dijiste vos recién, lo que se esperaba era que la sorpresa hiciera bajar la votación del Partido Nacional y no fue así. No fue así. No fue así. O sea, que hay una parte del Partido Nacional, primero que la aceptó, en segundo que la tiene en cuenta, y en tercer lugar no le retiró el voto. Y vamos a ver ahora en el balotaje. Claro, ahí se va a saber la última que verdad. Tener mucha capacidad de negociar y ser Sí. como presidenta de la Cámara. Es ¿no? difícil ser presidente de la Asamblea General. ¿eh? Sí, estos 5 años que se vienen, Sí, ¿no? sí. Pero tenemos a Carolina Cose también, ¿no? Yo creo que es más difícil todavía negociar con Cose. ¿Sí? Sí, porque Cose es universitaria, tiene una trayectoria como ministra, tiene una Es trayectoria ejecutiva, además, ¿no?
Yo no la veo Sí, mucho sí, sentada sí, sí. tantas horas en el Exactamente. Eso es un Parlamento, punto ¿no? muy importante. Cuando una persona ingresa al Parlamento tiene que dejar el ego afuera, Sí, sí. un perfil Y muchas horas sentado en un banco y escuchando, y exactamente, escuchando, y escuchando, y tratando de surcir. Sí, 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 es sí. verdad, exacto. ¿Tú piensas que renunciará? Si se le echa, no. No puede renunciar, ¿no? ¿Renunciar quién decís tú? Cose, por ejemplo. A No, ser ahora es tarde. presidenta. Ahora es tarde. ¿Sí? Ahora es tarde. Pero ella Lo que también no le sé- quedó la intendencia, ¿no? Sí, sí. Porque puede volver a sí, ser podría, candidata a eventualmente intendente. podría. Es más, creo que Ripoll tampoco. Ripoll, si no resulta electa ahora en el balotaje como vicepresidenta, ¿Le gustaría ser candidata a intendente? sí, pero Ujú. no entra al Parlamento. No entra, ¿no? No entra. Claro. El que entra es Delgado como senador, si no resulta presidente, pero se tiene que ir Valeria Pero en el Ripoll a su caso cargo. de Carolina Coso sí queda Sí, senadora, puede ¿no? volver o a senadora o a la intendencia. O a la Probablemente intendencia. elija la senaturía, ¿no? Parece lógico. ¿Te parece? Parece lógico. Digo, si no es electa. Ajá. Porque si es electa tiene que asumir como vicepresidente. ¿Y el fenómeno Salle cómo lo ves? Es de lo más interesante. Yo a Salle lo conozco hace 40 años. ¿Sí, yo hace mucho también? Cuando hacía, no sé si vos recordás que él hizo una serie, Conozca su derecho, algo así, Sí, en Canal en te- 4. Ahí lo sí. conocí yo. Y después tuvo también en TV Libre, También estuvo en TV Sí. Libre, claro. con Fasano. Salle viene es la novedad absoluta. La novedad absoluta por la cantidad de votos que logró, por la estructura que tiene. Yo la conozco relativamente. Hace media hora hablé con él mientras estábamos acá en el estudio, que estabas filmando vos en las entrevistas. Yo tengo una buena comunicación con él. Es más, es posible que en algún momento pueda, no oficial, pero oficiosamente, conversar con él para tratar de ayudarlo en algún aspecto, ¿no? Va a poner el ojo avisor a todo. Y eso Sí, es sí, importante sí, también, ¿no? sí. Por lo menos Sí. se puede escuchar otra, la otra cara de los políticos, ¿no? Exacto, es la otra cara, sí. Ujú. Fíjate que hace poco un periodista le dijo si quería venir al programa, Nacho Álvarez, y le dijo, sí, yo voy, pero no en Canal 4. Lo quiero hacer en la Feria de Tastanar Bajo, en la Feria de Piedra Es cierto. Blanca. Amigo, eso es algo inusual. Es decir, ¿Lo su harán forma ahí? de comunicar... Yo creo que lo van a hacer, sí. Es posible que lo hagan, ¿sí? Sería una novedad, ¿no? Porque ya Mandú le dijo que no a Nacho Álvarez, ¿no? Sí, De cierto, no ir nunca cierto, a cierto. sus programas. Curioso eso, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? La libertad de expresión, ¿no? Yo estuve mirando uno de tus videos, vos lo tuviste al presidente de la calle Pou, acá, al actual presidente lo tuviste acá, lo entrevistaste. No, acá no. Este año no. Fue en otro estudio. En otro estudio. En otro estudio. Sí, sí, lo tuve. ¿Cómo evaluás el gobierno de la calle Pou? Yo estoy conforme. ¿Sí? Sí. Algunos dicen que él debió ser más brioso, más impulsivo, pegar más fuerte. Lo que pasa es que... Por las auditorías, por ejemplo, lo que no hizo. Sí, sí. Por De los ejemplo. gobiernos anteriores. Exacto. Sí. Ajá. Hay quien lo acusa de ser tibio. Y en Yo las creo- transformaciones, por ejemplo, ¿las hizo? ¿Las cumplió? Gran parte. Yo un 86 y un 87% son efectivas. La enorme cantidad de obras que ha desarrollado en todo el Uruguay es extraordinario. Extraordinario. Es como cuando uno hace un saneamiento de una ciudad. No se ve, pero después se disfruta. Ujú. En este caso, la red de carreteras y puentes que ha hecho para comunicar partes del Uruguay que estaban prácticamente aisladas es extraordinario. Bueno, también dijiste saneamiento y lo hizo, ¿no? Sí, también, también. En claro, muchos lugares claro. del país que no Claro. llegaba el saneamiento. Y la movilidad económica que hay en este momento en Uruguay es extraordinaria, extraordinaria. Yo, cada vez que alguien me pregunta, ¿vos tenés trabajo? Sí tengo. Pero que no, bueno, está bien, no te gusta, no ganas El ex suficiente, pero tenés intendente trabajo. de San José, realmente, Falero, ha hecho mucha cosa, También ¿no? fue una sorpresa, ¿te acordás que estaba Heber ahí? Sí. Heber fue al Ministerio del Interior y Falero es impresionante, tomó por un viento en la camiseta extraordinario. Extraordinario. Yo no recuerdo una época, eso que ya estoy viejo, ¿no? Yo creo que ha sido el alma mater del gobierno, ¿verdad? Sí, realmente. Como ministro de Obras son amores, Públicas. decía un viejo refrán, ¿no? Ujú. Las obras quedan, aparte esas obras son 15, 20 años flojo, hasta que probablemente haya que repararlas, pero en general... es Ahora, así. como conocedor de la política, la gente que va a votar, a la persona o al partido ahora. Yo creo que en el Uruguay se vota a la persona. Ujú. Muy pocas personas tienen tiempo y ganas de ver los programas de gobierno. Creo que van a votar a la persona. Una persona que inspira confianza o que se sepa cómo actuó antes. Nosotros somos de la confianza. Cuando un candidato se propone, primero tiene que llamar la atención, luego tiene que inspirar, luego viene la confianza y después recién viene el voto. Es todo un proceso en Uruguay. No hay personas que puedan deslumbrar. Ya hubo uno hace pocos días y no le fue tan bien. ¿Quién fue? Ojeda.
Ah, claro, claro. Llamó muchísimo la atención, Ajá. llamó mucho la atención. Sin embargo, en los votos no se vio ese resultado, que incluso se llegó a anunciar que estaba detrás de Delgado, pisándole los talones, y no fue así. Sin embargo, la otra persona que estuvo con él, sin aspavientos, tuvo una votación arrolladora. Pedro Bordaberry. Pedro Bordaberry. Bien. Albérico, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. ¿Se enfría el mucho café? gusto. Sí. ¿Estás jubilado o no? Estoy jubilado hace un par de años, Ajá. pero sos asesor político, ¿verdad? sí, es verdad, muchas personalidades O de políticas, prensa, ¿no? 2 o 3 han tenido la gentileza de recurrir a mí. Mucha gente visitó mi casa cuando no está mi esposa, porque como es jueza no puedo yo recibir gente en mi casa, Claro. para que no haya... y bueno, con algunos estoy en tratativas de inclinarme a asesorarlos en la parte de comunicación, que es lo único que sé hacer, y me ha ido muy bien. De hecho, todos saben a quién asesoré en la campaña pasada, y bueno, les fue muy bien. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Se enfría el café. Muchas gracias. Hasta semana próxima, amigos. Muchas gracias. Una Coca-Cola fresquita, riquísima. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Lunes de descuento. Descubrí los descuentos en nuestras delicias de panadería. Miércoles, día de carnes y fiambres. Aprovechá los descuentos con nuestros mejores cortes. Viernes, disfrutá una variada selección de frutas y verduras con ofertas increíbles. Ahora con nuestro espacio café, su punto de encuentro en Canelones con cocina gourmet. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Mocedades y los Panchos, sábado 9 de noviembre a las 21 horas. Presentación exclusiva para la Plaza de Toros en Colonia, 9 de noviembre. Mocedades y Rafael Basurto de los Panchos en Colonia. Entradas en venta en Red Tickets y boletería de la plaza. Bienvenidos a mi consulta, un lugar donde la salud visual de cada paciente es mi mayor prioridad. Aquí cada detalle cuenta, utilizo un refractómetro computarizado para obtener la medición exacta de tus lentes, buscando siempre que la visión, tanto de lejos como de cerca, sea la mejor posible. Realice una prueba minuciosa de los lentes, ajustándome a las necesidades de cada persona, y tomo también la presión intraocular en ambos ojos para asegurarme de que todo esté en equilibrio. Concentrada y dedicada, examino cada estructura ocular, por dentro y por fuera, con la lámpara de hendidura y el fondo de ojos. Escucho a cada paciente entendiendo sus necesidades y trabajo en conjunto para encontrar las mejores soluciones. Si descubro alguna alteración, indico el tratamiento necesario y entrego la receta que les permitirá ver el mundo con nuevos ojos. Aquí en mi consulta se sentirán en un espacio de confianza y tranquilidad. Estoy aquí para cuidar de su visión, con delicadeza y experiencia. Gracias a mis pacientes por confiar en mí. Revive la historia del tango con un Jacinto en el ojal, un espectáculo único que fusiona música, danza y actuación. ¿Dónde estás para decir? 28 de noviembre, 20 horas. Complejo Cultural Politeama. Reservas al 092-253-382. Quiero un poquito más, quiero un poquito más.
Bueno, ya estamos con ustedes. Nuestra línea habilitada a la comunicación, 099-332-171. Pueden comunicarse con nosotros y con nuestros invitados. Alberico, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafael. Es un gusto ¿Qué tal? recibirte, ¿eh? Igual, después de Alberico tanto tiempo. Barrios, además, un conocido comunicador, periodista, ¿verdad? Asesor, opinólogo también, ¿no? También. Te gusta mucho opinar. Sí, es verdad, es verdad. Creo que fuiste uno de los primeros que hizo Facebook Live en el auto, por ejemplo, Es ¿no? verdad, es verdad. Es verdad, me fui muy criticado por eso. ¿Por qué? Porque había personas que creían que yo corría riesgo o hacía correr riesgo a los demás y eso no era verdad. Yo me asesoré antes de hacer eso, colocaba el celular en el parabrisas y yo les hacía ver que era como hablar con la persona que va al lado de uno. Yo no ponía los ojos en el celular, sino en lo que estaba haciendo, que era conduciendo un vehículo. Y además lo hago solo cuando voy solo en el coche, no lo hago cuando voy con otra persona. Mis Y nietos, hablabas de mis temas hijos, mi esposa. generales, en época de pandemia, por Asuntos ejemplo. del momento, digamos. Aprovechar para dar mi opinión, es nada más que eso. Estuviste haciendo G5 haciendo un programa internacional, ¿verdad? De carácter Sí, es internacional. verdad. Europa Era semanal. Europa semanal, ¿no? Era un relato de lo que pasaba en Europa y trataba yo de atarlo con lo que pasaba en Uruguay. Y en esa época Víctor Bjorgan era El director director. del canal, ¿no? Víctor Bjorgan Barrios. Sí, sí. Y que no es nada ahora mío, es no es nada mío, ¿eh? el pase Claro. del año a Yamandu Orsi, ¿no? Sí, un voto. En inteligencia Un voto. de seguridad. Sí, fue cesado hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Fue cesado hoy, tenía un cargo en el Estado uruguayo. El secretario de la Cooperación Internacional de Inteligencia fue cesado hoy. ¿Y ese cargo quién se lo dio? ¿La calle? Sí, en obviamente este gobierno. la calle de Pau tiene que haber aprobado Claro. el cargo. Probablemente no ha sido propuesto Pero por el yo me mismo. acuerdo que la calle Herrera fue quien lo puso en el Canal Sí, 5, sí, sí. ¿no? También fue el que lo destituyó cuando censuró mi programa. ¿Por qué lo censuró? Porque él dijo que la persona que yo estaba entrevistando, que era Federico Fasano, no era apto para ser entrevistado. Pero mira vos, y ahora está en el frente, ahora Víctor Bjorgan. Y bueno, parece que la coincidencia Porque habla Fasano, sola, que ¿no? yo sepa, no se fue del frente, ¿no? No está. Incluso ahora retomó Sí. en YouTube, está haciendo unas columnas. Lo he visto, muy Y bueno, polémico. sí, sí. ¿Cómo fue El estilo siempre de él? él, el estilo de él, sí. Exacto. Yo nunca le metí, Fasano sabía que mi filiación política cuando entré al diario, yo entré simplemente como un notero y Yo terminé tuve siendo muy buena asesor. relación con Yo Federico también, siempre. Yo también, a mí... A pesar a que mí me- es cuestionado por sus trabajadores, Sí, etcétera, sí. ¿no? Pero yo era un trabajador y a mí me pagó siempre todo. No, a mí no me embrolló un peso. Sí, sí. Tengo que decirlo. Es más, yo, como te digo, entré de notero y terminé siendo su asistente personal. Él sabiendo perfectamente que yo no era de su partido político. Sin embargo, a mí, yo no tengo nada que decir de él. Probablemente a otras personas sí Y les sigue salga. siendo el compañero de Sonia Brescia todavía, ¿no? ¿O no? Hace pocos días hablé con él porque tuvo la gentileza de pedirme una opinión sobre las columnas que está haciendo Sí. y yo le critiqué un saco que se había puesto, un saco de cuero. Y me dijo, Sonia me dijo lo mismo. De manera Claro. que yo intuyo que sí, pero no estoy seguro de eso. Porque no estoy tan Hace cercano a él. mucho que no veo a la periodista Sonia Brescia, ¿verdad? Yo también, hace muchos años. Ujú. Muchos años. Es difícil salir de los Fue medios. muy ¿eh? buena directora de Canal 5, Sonia. Yo no estuve en ese periodo. Yo estuve. Y doy fe que sí. Ahora, Alberico, ¿cómo ves esto de Trump? ¿Cambia el mundo o no? Puede cambiarlo. Puede ¿En cambiarlo. qué cosas? ¿En guerra, por ejemplo? Pero al revés. A ver. Yo creo que él va a retirar las fuerzas que tiene asignadas a la guerra de Ucrania y va a retirar otras fuerzas que están en otros lugares que, en su opinión, no deberían estar. Recordad que Trump, en el periodo anterior Sí, como fue el que presidente, negoció. y además dijo, solamente para defender a Estados Unidos voy a utilizar las Fuerzas Armadas. De manera que puede retirar las fuerzas, sería una debacle, imagínate. Rusia se come en 2 panes a Ucrania en poco tiempo. Pero bueno, veremos. Veremos. Que tiene mucha relación Trump, además por la torre Trump acá en Punta del Este, Cierto. ¿verdad? Hubo algunas Sus polemitas, hijos pero creo que se resolvió. trabajaban acá también, Sí, sí. etcétera, etcétera. Ahora, ¿era esperable que ganara Trump o no? Están, no sé, las encuestas Sí. daban cabeza a cabeza. Ajá. Igual que lo que están diciendo que va a pasar en el balotaje ahora. Claro. Sin embargo, él ganó con luz, ganó muy lejos. Y los inmigrantes lo votaron, Sí. a pesar de. Y los negros. Y los negros Que también. antes votaban al O Partido Demócrata. afrodescendientes, ¿no? Sí, bueno, ahora oficialmente, correcto. Sí, sí. Es verdad, sí. Sí lo votaron y además domina la Cámara Ahora de él cambió Senadores. su discurso, ¿verdad? Un poco De lo aquel moderó, digamos, sí, muro, sí. especial contra los inmigrantes. Ojo que etcétera. ahora dijo, si yo soy presidente, voy a expulsar a la mayor cantidad de inmigrantes, subrayo, ilegales, que tiene Estados Unidos.
no los legales, que hay muchos, entre ellos familiares míos que están allá. Ujú. Sí, sí, va a tener mucho poder, controla el Senado y la Cámara de Diputados. O sea, tiene todas las de ganar. Control absoluto. Todas las ¿verdad? de ganar porque ganó con una ventaja muy importante. ¿Y cuál es la potencia más grande del mundo, más tendenciosa frente a otros países? ¿Es Estados Unidos? ¿Es Rusia? ¿Es el Asia ahora? Rusia no creo. Rusia no creo. Para ¿Es mí, China? Para mí lo que se viene es China y Estados Unidos. Ajá. Creo que China en este momento le viene pisando los talones a Estados Unidos en cuanto a lo económico. Obviamente tiene un régimen distinto, Claro. democrático muy distinto. Pero bueno, me parece que el problema está entre esos dos polos. ¿Y esta democracia uruguaya se acrecentó este último tiempo o no? Yo siento que sí. ¿Sí? Yo siento que sí. ¿Va a ser bueno que no tengamos mayorías absolutas Va a ser bueno. dentro del Parlamento, por ejemplo? Lo criticaron mucho a Pedro Bordaberry, que dijo, si no tenemos mayoría es mejor porque él dice, los obliga a ser mejor. Yo creo que sí que es verdad. Lo que pasa es que había que aplicarlo y él no tenía tiempo. En una entrevista él dijo que nos obliga a ser mejor en la medida en que si tú tenés la misma fuerza que yo y estamos los dos tratando de lograr algo, voy a tener que ceder algo Ujú. y vos vas a ganar. Y yo también voy a ganar porque voy a proponer y luego a consolidar lo que estoy llevando adelante. Porque el arte de la política se decía que es Sí, negociar, ¿no? exacto, exacto. La política es negociación. A veces se bastardea la palabra negociación. Debería decirse acuerdo. Acuerdo. Porque a veces negociar dice, bueno, vos me das 100, yo te doy 5. Eso es un negocio también. Claro. Yo me veo obligado a negociar contigo. El acuerdo es distinto, porque los dos tienen que estar de acuerdo. Ahora, si vos ves los compromisos del Frente Amplio, escritos, ¿verdad? En el famoso plan de gobierno, y los compromisos de Delgado son muy similares. Es cierto. El margen es muy pequeño, por una razón lógica. En Cambia Uruguay- la SAFAP, Sí. ¿verdad? ¿En qué más cambia, digamos? Yo no sé si cambian las AFAP. Para empezar, Bueno, dice que no son lucrativas, etcétera, sí, etcétera. pero nadie trabaja por nada. Ajá. No hay ninguna actividad económica, a no ser la que se hace de voluntad propia, que no obtenga ningún resultado. Las AFAP son empresas que administran dineros y lo hacen a cambio de una comisión. Claro. ¿Que se puede exigir que bajen esa comisión? Probablemente sí, pero no más de eso. Ahora, cuando Carolina Cose dice que se va a cambiar algunos tópicos respecto a la reforma de la seguridad social, ¿no respeta el plebiscito entonces? El plebiscito lo que dijo es que no quería ese tipo de que cayeran las AFAP totalmente. ¿Se puede exigirle más a las AFAP? Sí se puede. Ajá. ¿Se debe? Probablemente. Sí, sí. Se pueden modificar algunas cosas, pero no derogarlas. Esa masa de dinero que estaba disponible ahí y que se iba a ir al BPS, por tanto iba a ir el gobierno actual, ya no va a pasar. Las AFAP probablemente se vean restringidas o disminuidas sus comisiones, pero no van a cambiar y no cayeron. Cuando se decía que el Partido Nacional iba a bajar muchísimo en la votación y se aducía que era por parte de Valeria Ripoll, ¿pasó eso o no? Nadie sabe. Lo vamos a ver ahora, porque ahora se va a elegir. Claro, pero dicen, tanto no bajó el Partido no, Nacional. no, para nada. Al Lo que final pasa es que, votó bien, como dentro dijo de la todo. calle en una entrevista que a veces pasan en Cine TV, Sí. eso dicen. Claro. Y Aldo le pregunta, Eso dice. No me lo quiere decir. Eso dicen, digo. Ujú. Eso dicen. ¿Y cómo ves a Valeria Ripoll como vicepresidenta? A mí me llamó mucho la atención. ¿Sí? Me llamó mucho la atención. Para mí fue una sorpresa total y completa. Y eso que tengo, en fin, una corriente de comunicación con muchos gobernantes actuales. Oh, fue una estrategia también política, ¿no? Es posible. Yo recuerdo que... Tengamos en cuenta que ya estuvo mucho tiempo en avión, presidiendo también... Ella llegó a decir o que era en más contacto. difícil negociar con Adiom que Claro. negociar con el gobierno. Puede ser que sí. A mí me llamó mucho la atención. En mis años con la calle Pou, recuerdo que una vez, unas cuantas veces, discutíamos por algo que él quería que no se hiciera o que se hiciera. Y un día íbamos hacia un lugar y yo le dije que iba muy rápido. Me dijo, bueno, pero es mi forma de manejar. Yo digo, bueno, entonces yo, no sé, haz lo que te parezca, me dijo. Cuando Delgado anunció que la calle Pou había sido informado de que Ripoll iba a ser su vicepresidenta, recuerdo clarito que Delgado dijo, y la calle Pou me dijo, haz lo que te parezca. Cuando el presidente de la calle Pou te dice eso, bueno, haz lo que te parezca, y después atenete a las consecuencias. Lo que dijiste vos recién,
Lo que se esperaba era que la sorpresa hiciera bajar la votación del Partido Nacional y no fue así. No fue así. No fue así. O sea que hay una parte del Partido Nacional, primero que la aceptó, en segundo que la tiene en cuenta y en tercer lugar no le retiró el voto. Y vamos a ver ahora en el balotaje. Ahí se va a saber la última verdad. Tener mucha capacidad de negociar y ser sí. como presidenta de la Cámara. Es ¿no? difícil ser presidente de la Asamblea General. ¿eh? Sí, estos 5 años que se vienen, Sí, ¿no? sí. Pero tenemos a Carolina Cose también, ¿no? Yo creo que es más difícil todavía negociar con Cose. ¿Sí? Sí, porque Cose es universitaria, tiene una trayectoria como ministra, tiene una Es trayectoria ejecutiva, además, ¿no? Yo no la veo Sí, mucho sí, sentada sí. tantas horas en el Exactamente, Parlamento, eso es un punto ¿no? muy importante. Cuando una persona ingresa al Parlamento tiene que dejar el ego afuera, un perfil... Y muchas horas sentado en un banco y Exactamente, escuchando y tratando de surcir. Sí, es verdad, exacto. ¿Tú piensas que renunciará? Si se le echa, no puede renunciar, ¿no? ¿Renunciar quién decís tú? Cose, por ejemplo. No, ahora es tarde. Ahora es tarde. ¿Sí? Ahora es tarde. Pero ella lo que no le sé... quedó la intendencia, ¿no? Sí. Porque puede volver a sí, ser podría, candidata a eventualmente intendente. podría. Es más, creo que Ripoll tampoco. Ripoll, si no resulta electa ahora en el balotaje como vicepresidenta... ¿Le gustaría ser candidata a intendenta? Sí, pero no entra al Parlamento. No entra, ¿no? No entra. Claro. El que entra es Delgado como senador, si no resulta presidente, pero se tiene que ir Valeria Pero en Ripoll el a su caso cargo. de Carolina Cose sí queda Sí, senadora, puede ¿no? volver o a senadora o a la intendencia. O a la Probablemente intendencia. elija la senaturía, ¿no? Parece lógico. ¿Te parece? Parece lógico. Digo, si no es electa. Ajá. Porque si es electa tiene que asumir como vicepresidente. ¿Y el fenómeno Salle cómo lo ves? Es de lo más interesante. Yo a Salle lo conozco hace 40 años. Sí, yo hace mucho también. Cuando hacía, no sé si vos recordás que él hizo una serie, Conozca su derecho, algo así, en Canal 4. Ahí lo conocí yo. Y después estuvo también en TV Libre. También estuvo en TV Libre, claro. Con Fasano. Salle viene es la novedad absoluta. La novedad absoluta por la cantidad de votos que logró, por la estructura que tiene. Yo la conozco relativamente. Hace media hora hablé con él mientras estábamos acá en el estudio, que estabas filmando vos en las entrevistas. Yo tengo una buena comunicación con él. Es más, es posible que en algún momento pueda, no oficial, pero oficiosamente, conversar con él para tratar de ayudarlo en algún aspecto, ¿no? Va a poner el ojo avisor a todo. Y eso Sí, es importante también, ¿no? Sí. Por lo menos se puede escuchar la otra cara de los políticos, ¿no? Exacto, es la otra cara, sí. Ujú. Fíjate que hace poco un periodista le dijo si quería venir al programa, Nacho Álvarez, y le dijo, sí, yo voy, pero no en Canal 4. Lo quiero hacer en la Feria de Tastanar Bajo, en la Feria de Piedra Es cierto. Blanca. Amigo, eso es algo inusual. Es decir, ¿Lo su harán forma ahí? de comunicar... Yo creo que lo van a hacer, sí. Es posible que lo hagan, sí. Sería una novedad, Porque ¿no? Sarmandú le dijo que no a Nacho Álvarez, ¿no? Sí, De cierto, no ir nunca cierto, a cierto. sus programas. Curioso eso, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? La libertad de expresión, ¿no? Yo estuve mirando uno de tus videos, vos lo tuviste al presidente de la calle Pou, acá, al actual presidente lo tuviste acá, lo entrevistaste. No, acá no. Este año no. Fue en otro estudio. En otro estudio. En otro estudio. Sí, lo tuve. ¿Cómo evaluás el gobierno de la calle Pou? Yo estoy conforme. ¿Sí? Sí. Algunos dicen que él debió ser más brioso, más impulsivo, pegar más fuerte. Lo que pasa es que... Por las auditorías, por ejemplo, que no hizo. Sí, sí. Por Los ejemplo. gobiernos anteriores. Exacto. Sí. Ajá. Hay quien lo acusa de ser tibio. ¿Y en Yo las creo- transformaciones, por ejemplo, las hizo? ¿Las cumplió? Gran parte. Yo un 86 y un 87% son efectivas. La enorme cantidad de obras que ha desarrollado en todo el Uruguay es extraordinario. Extraordinario. Es como cuando uno hace un saneamiento de una ciudad. No se ve, pero después se disfruta. En este caso, la red de carreteras y puentes que ha hecho para comunicar partes del Uruguay que estaban prácticamente aisladas es extraordinario. Bueno, también dijiste saneamiento y lo hizo, ¿no? Sí, también, En claro, muchos lugares claro. del país que no Claro. llegaba el saneamiento. Y la movilidad económica que hay en este momento en Uruguay es extraordinaria, extraordinaria. Yo, cada vez que alguien me pregunta, ¿vos tenés trabajo? Sí tengo. Pero que no, bueno, está bien, no te gusta, no ganas El ex suficiente, pero tenés intendente trabajo. de San José, realmente, Falero, ha hecho muchas cosas. También fue ¿no? una sorpresa, ¿te acordás que estaba Heber ahí? Sí. Heber fue al Ministerio del Interior y Falero es impresionante, tomó por un viento en la camiseta extraordinario. Extraordinario. Yo no recuerdo una época, eso que ya estoy viejo, ¿no? Yo creo que ha sido el alma mater del gobierno, ¿verdad? Sí, realmente. Como ministro Obras de son amores, públicas. decía un viejo refrán, ¿no? Ujú. Las obras quedan, aparte esas obras son 15, 20 años flojo, hasta que probablemente haya que repararlas, pero en general
Es Ahora, así. como conocedor de la política, la gente que va a votar, a la persona o al partido ahora. Yo creo que en el Uruguay se vota a la persona. Ujú. Muy pocas personas tienen tiempo y ganas de ver los programas de gobierno. Creo que van a votar a la persona. Una persona que inspira confianza o que se sepa cómo actuó antes. Nosotros somos de la confianza. Cuando un candidato se propone, primero tiene que llamar la atención, luego tiene que inspirar, luego viene la confianza y después recién viene el voto. Es todo un proceso en Uruguay. No hay personas que puedan deslumbrar. Ya hubo uno hace pocos días y no le fue tan bien. ¿Quién fue? Ojeda. Ah, claro. Llamó muchísimo la atención, Ajá. llamó mucho la atención. Sin embargo, en los votos no se vio ese resultado, que incluso se llegó a anunciar que estaba detrás de Delgado pisándole los talones y no fue así. Sin embargo, la otra persona que estuvo con él sin aspavientos tuvo una votación arrolladora. Pedro Borda. Pedro Borda. Bien. Albérico, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. ¿Se enfría el mucho café? gusto. Sí. ¿Estás jubilado o no? Estoy jubilado hace un par de años, Ajá. pero sos asesor político, ¿verdad? sí, es verdad, muchas personalidades O de políticas, prensa, ¿no? 2 o 3 han tenido la gentileza de recurrir a mí. Mucha gente visitó mi casa cuando no está mi esposa, porque como es jueza no puedo yo recibir gente en mi casa para que no haya... y bueno, con algunos estoy en tratativas de inclinarme a asesorarlos en la parte de comunicación, que es lo único que sé hacer. Y me ha ido muy bien. De hecho, todos saben a quién asesoré en la campaña pasada y bueno, les fue muy bien. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Se enfría café. Muchas gracias. Hasta semana próxima, amigos. Muchas gracias. Quiero un poquito más, quiero un poquito más. Sale el sol, hoy la vida brilla más. Pienso en ti mientras tomo mi café. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Lunes de descuento. Descubrí los descuentos en nuestras delicias de panadería. Miércoles, día de carnes y fiambres. Aprovechá los descuentos con nuestros mejores cortes. Viernes, disfrutá una variada selección de frutas y verduras con ofertas increíbles. Ahora con nuestro espacio café, su punto de encuentro en Canelones con cocina gourmet. Supermercado Canelones, siempre a tu favor. Mocedades y los Panchos, sábado 9 de noviembre a las 21 horas. Presentación exclusiva para la Plaza de Toros en Colonia, 9 de noviembre. Mocedades y Rafael Basurto de los Panchos en Colonia. Entradas en venta en Red Tickets y boletería de la plaza. Bienvenidos a mi consulta, un lugar donde la salud visual de cada paciente es mi mayor prioridad. Aquí cada detalle cuenta, utilizo un refractómetro computarizado para obtener la medición exacta de tus lentes, buscando siempre que la visión, tanto de lejos como de cerca, sea la mejor posible. Realice una prueba minuciosa de los lentes, ajustándome a las necesidades de cada persona, y tomo también la presión intraocular en ambos ojos para asegurarme de que todo esté en equilibrio. Concentrada y dedicada, examino cada estructura ocular, por dentro y por fuera, con la lámpara de hendidura y el fondo de ojos. Escucho a cada paciente entendiendo sus necesidades y trabajo en conjunto para encontrar las mejores soluciones. Si descubro alguna alteración, indico el tratamiento necesario y entrego la receta que les permitirá ver el mundo con nuevos ojos. Aquí en mi consulta se sentirán en un espacio de confianza y tranquilidad. Estoy aquí para cuidar de su visión, con delicadeza y experiencia. Gracias a mis pacientes por confiar en mí. Revive la historia del tango con un Jacinto en el Ojal, un espectáculo único que fusiona música, danza y actuación.
28 de noviembre, 20 horas. Complejo Cultural Politeama. Reservas al 092-253-382.